buenas noches y bienvenidos al Gat al Agua. Es jueves 12 de abril de 2018, aquí estamos en el programa. Son varios los asuntos que vamos a analizar, pero queremos destacar tres en esta especie de sumario que vamos a hacer. En primer lugar, tenemos que hablar del nuevo revés judicial, ya no sé cuántos van, hacia el independentismo. El juez de Arena, en un auto bastante detallado, ha prohibido una vez más, ya es la segunda, parece que no quieren aprender, porque la clave está en el querer, porque lo saben perfectamente que no pueden investir a cualquier persona que esté procesada, que esté en prisión provisional, etcétera. Pero ellos se siguen empeñando porque pretenden alargar el proceso sine die, pretenden la victimización constante con un Puigdemont que está, como saben, en Alemania, en libertad, de momento, y veremos qué es lo que ocurre. Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán, había propuesto, por orden de Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, a Jordi Sánchez, que es el expresidente de la ANC. Mañana era la sesión de investidura a las 10 para intentar que fuera presidente. Pues Llarena ha dicho que nanay, que no le va a dejar en libertad condicional, que no le va a dejar delegar y que no va a hacer tampoco permitir que haya una videoconferencia donde haga su discurso. Entre otras cosas, porque dice Llarena, muy, digamos, sentidamente, con sentido común en este sentido, que Jordi Sánchez, al apuntarse a las listas de Junts per Catalunya y concurrir el pasado diciembre a las elecciones, pretendía seguir con la hoja de ruta separatista de la independencia y justificaba todo lo que se había hecho de alguna manera. Fíjense, ojo, porque él contesta el separatismo. Aquí lo ven. La respuesta es que probablemente mañana se reúna la mesa del Parlamento y emprendan acciones legales, una querella contra Llarena. Fíjense que Elsa Artadi, la número 2 de Carles Puigdemont, ha dicho textualmente, un diputado de Junts per Catalunya, que Llarena es como Tejero, que está dando golpes a la democracia con el Código Penal en la mano. Ya están acusando hasta esto a Llarena, cuya esposa, por cierto, recuerden, ha dicho que no puede salir ni a comprar el pan porque las hordas separatistas les acosan día sí, día también. Por ello llevan escolta policial y por ello se vayan a exiliar a un punto del resto de España, probablemente a Madrid. Hablaremos también de un asunto no menos polémico, que es lo que hoy ha ocurrido. Es un acuerdo comercial fantástico, sin lugar a dudas, para nuestro país. La venta de 5 fragatas, 5 corbetas a Arabia Saudí, 2.000 millones de euros. Navantia va a ser la encargada, tanto en Ferrol como en Cádiz. Va a crear muchos puestos de trabajo y va a mantener a muchísimas familias. Además, la marca España, digamos que sale reforzada por este acuerdo. Pero hay algunos sectores que lo critican porque ven algunos peros en este acuerdo comercial debido a quién es el comprador. Aquí vemos al príncipe heredero de Arabia Saudí, que son los que van a pagar esos 2.000 millones de euros. Aseguran que con este armamento, porque son fragatas, militar, se pueden vulnerar los derechos humanos porque puede haber incluso matanzas de civiles. La izquierda, por lo menos en Madrid, a nivel, digamos, nacional, ha puesto el grito en el cielo. No así la local, por ejemplo, en Podemos, en Cádiz, en Podemos, en Ferrol, apoyan este acuerdo porque da puestos de trabajo. Pero digamos que teóricamente la izquierda, con la teoría en la mano, lo critica. Vean. Un país como es Arabia Saudí, que no solo no respeta los derechos humanos, sino que está inmerso en un proceso bélico donde se asesinan de forma indiscriminada a miles de personas en Yemen. Para nosotros esto es gravísimo, no solo porque significa que España va a ser cómplice de los asesinatos en Yemen y de la guerra en Yemen. España cómplice de los asesinatos que se puedan producir, que todavía no se han producido, lo sería, según Garzón, si se produce, se consuma esta compraventa. Hablaremos de todo ello, de este debate, y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo, que es tristísimo, porque más allá de la polémica del máster de Cifuentes, de cómo mediáticamente se está tratando, cómo se están silenciando, sin lugar a dudas, algunos casos de corrupción mucho mayores que el de Cristina Cifuentes, como el de los ERE de Andalucía, lo que está ocurriendo ahora con la rama valenciana del Partido Socialista, que dicen que ya es un Gürtel a la socialista en la Comunidad Valenciana. Nadie está hablando de ello, pero lo que estamos conociendo estos días, hoy por ejemplo, es un desprestigio brutal no solo de la universidad, sino también de la clase política. Prueba de ello es que algunas de las personas que están aquí en los últimos días, horas, han modificado los currículums que tienen tanto en el Congreso de los Diputados o en las páginas web de sus partidos, donde florecían másteres, doctorados, posgrados, etcétera, etcétera. Hoy, después de lo de Cristina Cifuentes, ya no están. Prueba
de que estaban mintiendo, prueba de que estaban falsificando sus currículums, prueba de que están haciendo un flaco favor a las titulaciones universitarias y también a la clase política, que de alguna manera todas estas personas dan a entender que han necesitado hinchar, mentir en sus currículums para hacerse valer, cosa que es francamente grave. Bueno, de todo ello vamos a hablar, de algunos de estos casos, porque me parece interesante. Y uno de los más graves, ahora veremos aquí la enjundia del caso, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, muy cercano a Pedro Sánchez, durante 8 años mintió abiertamente sobre su currículum. En la Asamblea de Madrid, en la página web, se podía ver que ponía que era licenciado en matemáticas. Una de las licenciaturas es de ciencias, de las más complejas, podemos decir, que hay. Y muy abiertamente decía que él era licenciado, cuando en absoluto había sacado la licenciatura en matemáticas. Después de 8 años, en el año 2003, lo quitó, lo modificó de su currículum. Pero en el PP ya exigen su dimisión por esa mentira. Escuchen. Yo asumo la responsabilidad de esa equivocación en ese año y luego, por eso, la corregí hace ya 15 años. Y lo que no voy a permitir es que el Partido Popular intente aprovechar que el Pisuerga pase a Valladolid para crear una cortina de humo que salve a su presidenta. Bueno, y como ven, en todas partes cuecen habas. En Barcelona, por ejemplo, Ada Colau, durante muchísimo tiempo, es una persona que ahora ya en su currículum dice que no es licenciada en nada, que le faltaron, por ejemplo, 30 créditos para obtener la licenciatura de Filosofía. Pero se hacía presentar, o la presentaban, por ejemplo, van a ver en la televisión pública catalana, como abogada, y ella en ningún momento corrigió o dijo, momento, que yo no soy abogada, no tengo ni la licenciatura en Derecho, ni estoy colegiada, y permitía que se le dirigiera a ella con esta titulación. Ni había estudiado Derecho. Empezó Filosofia i no l'acabó, vean. Ho respondran els nostres convidats d'avui. Ada Colau, advocada, membre de l'Observatori d'ESC i membre destacat de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Advocada, y ni se inmuta, ni pestañea. Es como si a mí me presentan como astronauta y afirmo que sí. En fin, pasamos a la mesa del gato de esta noche para presentarles a los analistas que nos acompañan. Está con nosotros Benjamín López, a quien ya saludamos. Benjamín, muy buenas noches. Muy buenas, Gonzalo. Gracias por estar ¿Cómo con va nosotros. todo? ¿Bien? Va francamente bien. Me alegro, me alegro. Programa interesante el que tenemos hoy por delante. ¿No? Contento, ¿no? Que esta semana, digo, un representante español todavía en Champions, ¿no? Hombre, desde luego, Tendrás todavía. que felicitarle, ¿no? Efectivamente, pese a Sí, todo. señor. Pese a todo. Bueno, gracias por estar con nosotros, Benjamín. Rosa Cuervas, editora jefe de La Gaceta. Muy buenas noches, Rosa. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en Un El Gato. También está Julio Llenart, a quien ya saludamos. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. A vosotros, como siempre. Entiendo que tú, como expolítico, no hinchaste tu currículum, ¿no? No, y además No te hizo falta. lo veo completamente absurdo. Es decir, ninguno de ellos tiene ningún tipo de necesidad de exponer unos títulos que no tienen. Solo queda bien de cara a la galería y además hace daño porque hace ver una titulitis que en realidad para el desempeño que tienen que hacer no es necesaria. Bueno, hablaremos de todo ello. Por cierto, Ana Pastor, por ejemplo, decía, lo sigue manteniendo en la web del PP, que tenía un MBA, ¿no? Y ahora ya no está en el Congreso, un MBA. Alejo Vidal-Cuadras, muy buenas noches. Buenas noches. Yo propongo que en El Gato, a partir de ahora, pongamos aquí detrás un gran panel donde colguemos los diplomas de todos los tertulianos del Gato. Y así ya evitamos problemas, ¿no? Totalmente. O sea, ponemos un despliegue, ¿no?, de todos los diplomas que tenemos. Traemos la tesis doctoral. Exactamente, la ponemos encima de la mesa. Encima de la Aquí, mesa. encima de la mesa, exactamente. Sí, uno la ha escrito él mismo y no se la han escrito, entre otras cosas. ¿Te perdiste una sobrasada, Alejo, el jueves pasado? Pues me es igual Doy porque fe. me trajeron una ensaimada maravillosa que me la he comido entera yo. Aquí ya. Y cada bocado que daba era vuestra salud, cada bocado. Decía, este por Carmona, este por Benjamín, este por Rosa. No, si yo no comí Es igual. la sobrasada. Es ¿eh? igual, Yo tampoco, es igual. Sí, se disfruta más así, ¿entiendes? Tampoco comimos mucha porque estaba aquí el amigo Carmona y le dio buen tiempo. Por eso no me invitaste el jueves pasado, Gonzalo. Nosotros que hemos pasado Efectivamente. hambre, nosotros que hemos pasado hambre. Sí. Carmona es que es un socialista un poco peculiar. Entonces, cuando ve la sobresada, se le olvidan los ideales socialistas Sí, y ve a totalmente. Claro, sí, las sobrasadas de derechas. De toda la vida. Antonio Miguel Carmona, muy buenas noches. Muy buenas noches, me he quedado completamente alucinado con lo que ha dicho. Con lo que ha dicho Alejo. No, con lo que ha dicho usted. ¿Qué he dicho? Pues ha dicho, y no hemos, yo creo que a los demás les habrá pasado lo mismo que A a mí, ver, dígame. cuando ha dicho, es como si yo
soy un astronauta y le hemos imaginado como Armstrong, Aldrin y Collins presentando el programa en la Luna. Pues usted astronauta no quedaría mal. Sí. Su currículum es verdadero, ¿no? No hay duda sobre él. Yo llevo 30 años dando clase. Vamos, puedo enseñar la vida laboral, mi tesis doctoral. Nada, a traer todo el mundo el diploma aquí, a todo el mundo el diploma. No, pero ahora fuera bromas, ya no solo lo de Cifuentes, lo que está ocurriendo, Franco, lo que hemos visto de Toni Cantó también, bueno, tantos otros, desde luego no hace ningún favor a la universidad y a la clase Pero política. a mí lo que me han dicho es que los currícula que aparecen en el Congreso, ¿no?, en la página, eso, y en otras instituciones, estos días están experimentando cambios extraños. Bueno, que de repente hay cosas que desaparecen de manera misteriosa, ¿no? Lo que Claro, hoy claro, esta mañana he coincidido con Ignacio Escolar, que es quien sacó el diario.es el asunto de Cristina Cifuentes, y le he dicho, sería interesante, yo que no soy periodista, hacer la siguiente investigación. ¿Quiénes en las últimas horas han cambiado su currículum? Lo ha hecho el Confidencial, lo ha hecho esta mañana. Lo ha hecho el Confidencial. Efectivamente. Y también hablé con el Confidencial. Y entonces Nacho te ha contestado. Sería interesante también yo ver tampoco lo soy. Bueno, el debate, si os parece, lo mantenemos luego porque tenemos... Los currículums de los periodistas. Sería interesante verlos también y comprobarlos. Que desaparece estos ¿No eres días. licenciado tú, Yo sí, yo soy licenciado. Exactamente. Pero no presumo de nada más. No, bueno, ni que fuera para presumir la licenciatura de periodismo. No, digo que no presumo de nada más porque yo soy licenciado Pues en como periodismo y astronauta. eso es lo que pongo en mi currículum. Pero que estaría bien también indagar en los currículums de los periodistas. Efectivamente. Estaría Bueno, bien. No lo, señores, ¿qué ¿por opinan no? ustedes? Pueden participar con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Fátima García Manzano, muy buenas noches, cuéntanos. Fátima, adelante. Buenas noches, Gonzalo. Pues de dos formas. La primera de ellas añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono, 670 03 45 43, 670 03 45 43. La segunda forma, a través de nuestro perfil de Twitter, @gato_directo, @gato_directo. Y no olviden que pueden seguir nuestro programa en directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía Tube, así que anímense y participen. Más gracias, Fátima, y a todos ustedes gracias también por participar día sí día también, noche a noche, en este programa con los centenares de mensajes que nos hacen llegar. Bueno, y atención a todos los inversores que nos estén viendo, o a los que no sean inversores, pero que pretendan serlo. Estoy seguro que si escuchan lo que les vamos a decir a continuación, les va a apetecer, porque este fin de semana se celebra el Trading Day que organiza XTB. Tenemos a uno de sus analistas, se llama Sergio Puente. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, está ya todo preparado, ¿no? Cuéntanos exactamente qué es este Trading Day que celebráis este fin de semana XTB. Sí, efectivamente tenemos ya todo preparado para esta cuarta edición del Trading Day que XTB realiza cada año. En esta ocasión va a ser el próximo sábado 14 en el Hotel Holiday Inn, aquí al ladito. Y está todo el mundo, por supuesto, invitado a participar, a acercarse. Sí que es importante recordar que es necesario registrarse, puesto que el aforo es limitado. Todo el mundo que quiera puede registrarse en xtb.es, en nuestra página web, y por supuesto estaremos encantados de recibirles. Cualquier persona que esté en casa, cualquier inversor o persona que quiera invertir, ¿qué se puede encontrar que no conozca este evento? ¿Qué va a haber? Sí, en XTB siempre hemos apostado por la formación, por formación de inversores. No damos títulos, no damos licenciaturas, pero sí que pensamos que es necesario que los inversores estén formados. Esto se enmarca dentro de nuestra campaña de formación, este Trading Day. Intentamos crear un punto de encuentro para que todos los inversores puedan poner en común sus vivencias, sus experiencias, sus formas de invertir. Y además este año contamos con ponentes de la talla de Juan Ramón Rayo, Gonzalo Lardíez, nuestro director de formación, Pablo Gil, entre muchos otros. Además tendremos posteriormente, el jueves día 26, una segunda parte de este Trading Day ya en nuestras oficinas, y ahí sí que, al ser el aforo mucho más reducido, contaremos con un espacio solo para clientes. Bueno, oye, ¿cuál es el secreto del éxito de XTB? Lo decimos porque recientemente habéis recibido un premio como el mejor broker operando con derivados, que le ha dado ni más ni menos que los usuarios de Rankia. ¿Cuál es el secreto del éxito de XTB? Sí, correcto. Además hemos estado hace unas semanitas en Valencia recogiendo este premio de Rankia. Es el segundo año consecutivo que nos lo dan. Y además nos hace mucha ilusión porque es un premio que otorgan precisamente los usuarios de Rankia, y muchos de ellos son clientes nuestros, ¿no? Nos llevan a pensar que estamos haciendo las cosas bien, ¿no?, para ser un referente en el brokeraje.
Como decía, el secreto del éxito, bueno, pues aparte de la formación, de la información de calidad, independiente, también es contar con un plantel de analistas preparados, entre los que yo tengo el honor de encontrarme, ¿no? De todos modos, para las personas que todavía les queden dudas de quiénes somos, de cuál es nuestra labor, precisamente en el Trading Day mis compañeros Francisco Arco y Francisco Sánchez Matamoros tendrán una ponencia donde contestarán a todas las preguntas que los inversores quieran hacernos. Qué interesante. Bueno, ya estamos casi a mediados de abril, pero ¿cuáles son las novedades, Sergio, que tenéis preparadas para lo que queda de año? Bueno, en 2018 hemos dado un punto de inflexión enorme en XTB. La mayor novedad de este año, y me arriesgaría a decir de toda la historia de XTB, es que hemos introducido acciones y ETF al contado. De esta forma nos convertimos en un broker global. Cada inversor puede encontrar el producto apropiado para su propio nivel de riesgo, para rentabilizar sus inversiones, ¿no? Además, estas acciones y ETFs al contado no nos limitamos a acciones del IBEX, acciones del continuo, sino que lo que ofrecemos es prácticamente todos los mercados europeos, también, por supuesto, todo el mercado americano y ETFs tan diversos como el sector bancario europeo o el sector petrolífero, por ejemplo. De hecho, sí que me gustaría añadir que una de las características de estas acciones es precisamente que dan colateral. Parte del valor de estas acciones de nuestros clientes lo pueden utilizar para productos derivados, de Forex, de índices, para cubrir sus carteras, para cubrir el riesgo de divisa. Y de hecho yo estaré dando la ponencia sobre cómo prepararnos, ¿no? Cómo cubrir una cartera en un mercado bajista ahora que la volatilidad parece que se ha instalado de los mercados. Bueno, ya una última cuestión, porque has hablado de los ETFs al contado, estamos hablando de las acciones, pero creo que encima tenéis una tarifa estrella últimamente para acciones que no se para de escuchar. Cuéntanos en qué consiste. Sí, es la tarifa 5x0. Efectivamente, nosotros no hemos querido entrar en esa guerra de devolución de comisiones que parece que tienen otros brokers. Nosotros directamente no las cobramos. Los inversores que inviertan, que compren acciones y ETFs con nosotros, tienen 5 operaciones al mes, todos los meses, en las que no les cobramos un solo céntimo, no cobramos comisión de intermediación, ni cánones, ni corretaje. Esta tarifa 5x0 queremos que sea nuestra seña de identidad. Por último, venga, recuérdanos, Trading Day este sábado, horarios, lugar. Efectivamente, Trading Day en el Hotel Holiday Inn, en la Plaza Carlos Trías Bertrán, aquí en Madrid, a partir de las 9:30 hasta las 3 de la tarde. Y sobre todo recordar, muy importante, acceso completamente gratuito, pero necesario registro en nuestra página web www.xtb.es. Ahí lo ven. Sergio Puente, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato y suerte. Gracias. Pero que antes de irse nos dé un soplo, ¿no? Sí, eso también. Largos o cortos. Aprovechemos que nos dé un consejo, A mí ya me lo ha dado, pero no lo puedo revelar, Ale. Eso es información privilegiada. También es verdad, también es verdad. Sergio, que muchísimas gracias, ya lo saben, el sábado, el Training Day de XTB, no se lo pierdan. Bueno, otro consejo antes de irnos a publicidad y de entrar en análisis. Beatriz Fajardo, cuéntanos, porque en Boadilla del Monte se está celebrando algo muy especial y los espectadores que no hayan ido todavía pueden acudir. Cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. ¿Sabíais que con un solo ojo tuvo más visión que todos sus contemporáneos? Con un solo brazo puso a raya a piratas y corsarios. Con una sola pierna asestó a Inglaterra la mayor derrota de su historia. Blas de Lezo, querido, odiado, temido, idolatrado, pero sobre todo olvidado. Ven a conocerle en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, desde el 21 de marzo al 21 de abril. Una exposición organizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Fundación Blas de Lezo. El vasco que salvó el Imperio Español en las Indias y que hizo que nuestra lengua sea hablada hoy por más de 400 millones de personas. Boadilla del Monte con la historia de España. Bueno, 10:20 de la noche, aquí seguimos en directo en el Gatalagua y si les parece vamos a abrir el programa. El primer asunto que me gustaría abordar es la visita que ha hecho a nuestro país el príncipe heredero de Arabia Saudí, porque ni más ni menos ha estado en Madrid, en la capital de España, con todo su séquito. Esta es la reunión que mantenía con Felipe VI, con nuestro monarca. Previamente se había reunido con María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, y también ha mantenido un encuentro con el presidente de nuestro gobierno, Mariano Rajoy. ¿Para qué? Para cerrar un acuerdo comercial de compra-venta de 5 corbetas. Ahí ven algunos de los modelos cuando se construye, incluso se trasladan, que España, Navantia en concreto, va a construir en los astilleros de Ferrol y de Cádiz a cambio de 2.000 millones de euros. Vamos a ver más detalles de en qué consiste este acuerdo.
El heredero al trono saudí llegaba a España esta mañana junto a sus séquitos, 600 personas más que se alojan en los hoteles más caros de todo Madrid. Pero no es el único dinero que van a dejarse en nuestro país. Han venido para estrechar relaciones comerciales. Hay mucho en juego en esta visita. Un acuerdo con Navantia para construir en San Fernando, Cádiz, 5 corbetas que en total dejarán aquí 2.000 millones de euros. Se abre el debate entonces de primar la creación de empleo que este proyecto va a dejar o evitar que Arabia Saudí use esas corbetas para matar en Yemen, por ejemplo, o en la persecución cristiana. Sin embargo, desde Podemos Cádiz aseguran que estos son milongas y que llevan años esperando esas corbetas, que solo quieren trabajo para los gaditanos. ¿No les parece que no quieren mojarse ante tal polémica? España, sin embargo, podría acabar convirtiéndose con esta venta en cómplice de los crímenes que se produzcan contra la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo aéreo y naval, ataques que dificultarían todavía más el flujo de alimentos, combustible y medicamentos. Solo desde 2015 y hasta junio de 2017, España ha exportado armas a Arabia Saudí por un valor de 728,5 millones de euros. ¿Financiamos posiblemente terrorismo internacional o generamos empleo en nuestro país? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, este es el acuerdo. ¿En qué consiste esos 2.000 millones de euros? Puestos de trabajo para Cádiz, para Ferrol, en estas, bueno, en fin, las navieras, los astilleros, etcétera, etcétera. Pero, digamos que, ¿con quién se ha firmado el acuerdo? Es decir, el país, Arabia Saudí, también absolutamente autoritario, con todo lo que representa, a quien protege, también juega un papel estratégico en la zona donde está, pero causa, digamos, reparos éticos a algunas personas, no solo a la izquierda. La izquierda es curioso porque pone el grito en el cielo con la teoría, es decir, a nivel nacional, en Madrid, y luego en el sitio donde se van a construir, a generar esos puestos de trabajo, lo defienda a ultranza este acuerdo comercial. Vean, si no, algunos ejemplos de reacciones. Un país como es Arabia Saudí, que no solo no respeta los derechos humanos, sino que está inmerso en un proceso bélico donde se asesinan de forma indiscriminada a miles de personas en Yemen. Para nosotros esto es gravísimo, no solo porque significa que España va a ser cómplice de los asesinatos en Yemen y de la guerra en Yemen, relaciones con dictadores que permiten proporcionar armas a países como Arabia Saudí, que las utilizan contra la población civil y en contra de los derechos humanos. Me gustaría que las ONGs estuvieran preocupadas, ya que muchas de ellas viven de los impuestos de los españoles, precisamente porque se genere empleo en España. Bueno, y atención, porque el Faro, sin lugar a dudas, la persona que digamos que mejor representa lo que piensa la izquierda y lo que piensa un sector de la población, es Sor Lucía Caram, que valoraba de la siguiente manera en Twitter este acuerdo comercial. Decía: maldita cooperación la que junta a tiranos para ayudarse a hacer la guerra. Le llaman defensa y se arman para atacar. Y siempre son los más pobres los que pagan con su vida. Felipe VI recibe en Zarzuela al príncipe heredero de Arabia Saudí. Bueno, venga, opiniones. ¿Qué os parece este acuerdo comercial y las dudas, no sé si justificadas o no, éticas, morales, que suscita haberlo firmado con Arabia y no con otro país? Bueno, vamos a ver. Yo creo que un acuerdo de este tipo hay que situarlo en un contexto general de la política en la zona y la situación que está viviendo Oriente Medio, ¿no? Arabia Saudita es un régimen autoritario donde una familia, una dinastía, desde que la fundó el legendario rey Saud, pues controla el país y, por supuesto, no es una democracia. Es decir, no hay separación de poderes, ni hay parlamentarismo, ni hay elecciones prácticamente. O sea, es decir, es un régimen férreamente autoritario. Bien, dicho esto, cuando se plantea un acuerdo comercial, hay que ver, por una parte, los aspectos éticos, como decían algunos, y hay que ver el componente estratégico y el componente económico. Desde el punto de vista ético, yo creo que venderle armamento sofisticado de alta tecnología a Arabia Saudita no es distinto a vendérselo a otros regímenes incluso peores. Estoy pensando en Irán, por ejemplo, ¿no?
Entonces, la guerra del Yemen, a la que aludía este Garzón, que probablemente está mal informado, la guerra de Yemen no la empieza Arabia Saudita. El Yemen, como sabéis, está, no sé si Garzón lo sabe, está al sur de Arabia Saudita, es su vientre, digamos, su vientre blando, y es un estado fallido, ¿no? Yemen. Entonces, el régimen iraní ha organizado una operación de hostigamiento a Arabia Saudita, intentando transformar a Yemen en país satélite, como ha hecho con Siria y como ha hecho con Irak. Y, como es natural, Arabia Saudita se ha defendido. Hay una coalición de monarquías del Golfo, está Emiratos, está Arabia Saudita y otros, que han organizado una fuerza militar para detener que Yemen se transforme en un país satélite de Irán para atacar a las monarquías del Golfo desde el sur. Entonces, me parece absolutamente lógico. Yo, si fuera el gobierno de Arabia Saudita, hubiera hecho lo mismo. O sea, si mi peor enemigo, que quiere aniquilarme, me monta una operación de agresión desde el sur, utilizando un Estado fallido y financiando a los hutis, que son los que, digamos, las marionetas de Irán para hacer esa guerra, pues, vamos, o sea, se nota que Garzón no sabe lo que está pasando allí, ¿no? Esto en cuanto al aspecto ético. El aspecto estratégico, vamos a ver, la amenaza más grave para la paz y la estabilidad mundial en la zona es la República Islámica de Irán, que, desde luego, si Arabia Saudita, en términos de derechos humanos, es discutible, Irán es atroz. Es decir, el número de ejecuciones per cápita anuales de Irán multiplica por 50 las de Arabia Saudita. Entonces, claro, si tenemos que defendernos de la amenaza real que es Irán, es normal que aquellos que pueden hacer de freno a Irán, que es la amenaza, les dotemos de los medios adecuados. O sea que en términos estratégicos es lógico. Y en términos económicos, hombre, en términos económicos, vamos a ver, el príncipe Mohammed bin Salman está en una operación gigantesca de transformación de la economía de Arabia Saudita, que va a proporcionar centenares de miles de millones de dólares en contratos para cuestiones de turismo, de ocio, de infraestructuras, por supuesto defensa, telecomunicaciones, todo lo que, formación. Entonces, claro, o sea, estar fuera de eso porque lo dice la monja esta, vamos, que sería una cosa absolutamente grotesca. Entonces, en términos éticos, en términos estratégicos y en términos económicos, a mí me parece que cuanto más estrechas sean las relaciones con Arabia Saudita, mejor. Y como el príncipe Mohammed bin Salman está en una gran operación también de reformas liberalizadoras y modernizadoras del país, pues hombre, vamos a ayudarle a que eso vaya adelante, ¿no? Venga, Julio, Rosa, pedían la palabra. Yo veo que el argumento de aquí nuestro amigo es que para que no que me quede cojo de un pie porque tengo un problema ahora mismo de que me he pegado un tiro en él, me voy a pegar el tiro en el otro y así no termino de caminar directamente. Oye, ya pasamos del problema. Es decir, para que Irán no se me convierta en un gran problema, vamos a alimentar a Arabia Saudí sin ningún tipo de contraprestación ética ni ningún tipo de responsabilidad que, oye, si aquello sigue creciendo y aquello sigue y derrocan la situación que tenemos, lo hemos convertido en un hervidero maravilloso. Somos expertos, sobre todo Occidente, en mirar ese tipo de países y de estados fallidos y de situaciones que van cambiando con una visión cortoplacista muy grande y ir premiando a unos que al final se terminan convirtiendo también en nuestros enemigos. No quiero decir que sea exactamente el mismo caso ni estemos en la misma situación, pero Afganistán es un ejemplo palmario de cómo Occidente, por un lado, y por parte de la URSS y por parte de Estados Unidos, se cargaron algo que estaba funcionando bien y lo convirtieron en un erial y lo convirtieron en un sitio del que terminó saliendo Bin Laden. Porque, oye, como había que terminar con una serie de personas, vamos a alimentarles, vamos a darles armamento, vamos a darles formación y aquello termina... Con el caso de Arabia Saudita. No hay analogía, puede haberla.
Puedo verla perfectamente. Lo que desde luego no voy a hacer es lo que hace Garzón, que él establece dictaduras de primer orden y de segundo. Las dictaduras de mis amiguitos sí que les podemos dar cosas, pero las dictaduras de los que no son mis amiguitos los vamos a vetar completamente. Es decir, no tendría, estoy seguro, ningún tipo de problema en firmar acuerdos con Venezuela para suplirles de todo el armamento que hiciera falta, ¿vale? O con Palestina, si se organizara para atacar a Israel, tampoco tendría ningún tipo de problema, estoy seguro. En mi caso, tengo el mismo problema que tengo con Arabia Saudí, que lo tengo con Irán, que lo tengo con Venezuela, que lo tengo con Palestina. Tengo los mismos problemas éticos, me los plantea absolutamente igual, todos. Porque sí que somos, como país con una democracia asentada, responsables de algunas de las acciones que hacemos. No todo podemos reducirlo única y exclusivamente al dinero o a los puestos de trabajo que estamos creando. Tenemos que responsabilizarnos, porque luego también somos expertos en retractarnos de las cosas. Cuando vendíamos armas no había ningún problema hasta que todos los países se pusieron de acuerdo y dijeron que las bombas de racimo eran una verdadera barbaridad. Y entonces estamos invirtiendo dinero para acabar con la distribución de bombas de racimo en los países en los que nosotros mismos les hemos llegado a vender estas bombas. Es decir, que primero las vendemos y luego invertimos dinero en tener que quitarlas. Pues vamos a ponernos primero la venda antes de tener que ponernos la herida, vamos a prever la situación que hay y vamos a ser un poquito responsables con este tipo de situaciones. Rosam. Sí, al margen de que es cierto que en la diplomacia y en diplomacia dicen que hay que hacerse amigo incluso del demonio, a mí como española, que Navantia, que es una empresa pública española, haga negocios, sé que son muchos puestos de trabajo, pero ahí estoy con Julio en que no todo es el dinero y es, desde luego, es la primera vez que estoy de acuerdo con Alberto Garzón y es posible que sea la última, no sería de extrañar, pero sí se empieza así luego, pero a mí me duele que hagamos negocios con Arabia Saudí. Arabia Saudí, hablábamos antes de las ejecuciones, el primer país que ostenta el dudoso récord de ejecuciones es China, el segundo es Irán y el tercero es Arabia Saudí, pero no están tan alejados como decía Alejo antes, 50 veces. 50 el doble. 50 ejecuciones el doble al año. En Irán que en Arabia Saudí. 50 más ejecuciones al año en Arabia Saudita, y desde 900 en Irán. No, en 2017 es el doble Irán que Arabia Saudí. Datos de 2017. Desde que Rouhani es presidente, 3.500 ejecuciones. Pero, Alejo, a lo que yo me refiero es a que Arabia Saudí no es mejor país que Irán. Entonces, si defendemos que haya sanciones o defendemos que con un determinado tipo de régimen no se pueden tener relaciones, hay que tener cierta coherencia y decir que con Arabia Saudí, o incluso voy más allá, con China, que tampoco respeta los derechos humanos, no se deben tener. Yo creo que es justo el discurso de estas ONGs, como Greenpeace, Amnistía Internacional. Lo que pasa, y ahí subrayo las palabras que decía Julio antes, se escucha muy poco a Amnistía Internacional o a Greenpeace o a otras asociaciones criticar, por ejemplo, a Venezuela. Pero más allá de que políticamente sean dos regímenes peligrosos y más allá de que éticamente hacer negocios con determinado tipo de países sea, desde mi punto de vista, poco ético, es que Arabia Saudí es el mayor exportador de la ideología wahabista, que es una ideología claramente antioccidental y claramente peligrosa. Es que Arabia Saudí no permite que se construya una iglesia en su país y aquí ha financiado la M30. Entonces, que el gobierno español y que la Casa Real reciban a quienes no permiten... La M33 es la mezquita, ¿no? La mezquita de la M30. ¿He dicho la M30? Ah, sí, sí, no, la mezquita de la M30. La mezquita de la M30. En Francia, el dinero que ha invertido Arabia Saudí en promocionar y en fomentar una determinada cultura es elevadísimo, según han contado exanalistas y ex miembros de los comités de inteligencia y de defensa del gobierno francés. Entonces, son 2.000 millones de euros, son muchísimos puestos de trabajo, sí, pero también es un favor que se paga. Y es un, pero, claro, yo lo que no dar la cara, ante una ideología y ante una manera de entender la vida que no concuerda ni por asomo con los valores que defendemos. Un segundo, Benjamín, un segundo, porque quiero que escuchemos también a la calle. Hemos sacado los micros porque me parecía un asunto suficientemente controvertido como para preguntarles a ustedes qué opinan de este acuerdo, los puestos de trabajo que se generan, el acuerdo comercial beneficioso sin lugar a dudas para nuestro país, pero teniendo en cuenta quién está detrás, de esta compra de armamento. Vean.
si se pueden crear puestos de trabajo sin que intervengan las armas, mucho mejor que con armas. No estoy a favor, porque creo que ganar un beneficio en base a las armas es algo que no debería darse a día de hoy, porque se pueden hacer otros tipos de trabajo sin tener que emplear lo que es la arma, las fuerzas o la violencia. A nivel económico sí, a nivel humano no, por todo lo que genera, porque estamos financiando cosas que no me parecen bien. La verdad es que ni de acuerdo ni no de acuerdo, no voy a engañarte, porque entiendo el posicionamiento. Pasa lo mismo también con el proyecto de alta velocidad que ganamos también allí en Arabia Saudí, el Haramain. Pero al fin y al cabo, si queremos puestos de trabajo, también hay que hacer este tipo de cosas. No, con armas no. Ya viendo lo que pasa en Estados Unidos con la legalización de las armas y demás, la verdad es que no. Hay demasiado loco suelto. No, a costa de armas no. Yo creo que España puede desarrollar tecnología de cualquier tipo, hacer tornillos, cualquier otra cosa, chapa, pero que no se utilice para las armas. Para las armas no. Ya, pero si se generan puestos de trabajo sí que estaría a favor, la verdad. Bueno, venga, esto es lo que opina la gente. Benjamín y Antonio Miguel. Sí, no, yo en primer lugar me pregunto quién conforma el tribunal moral, ¿no?, que determina con qué países se puede establecer relaciones comerciales y con qué países no. Esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado. Aquí hay una... No, porque si Europa solo quiere negociar con aquellos países que están a su estándar, diríamos, moral, a su estándar democrático, entonces solo puede negociar con Europa. Sería muy difícil que negociara con Europa. Pero tienes la Declaración Universal de Derechos Humanos, los países que la cumplen, negocias con ellos. Es prácticamente imposible ya. Entonces tienes no muchos países. No, pero es que, insisto, entonces prácticamente no negocias con a lo mejor bueno, o dos presionas tercios a los mundo. países para que ya, cambien. Bueno, eso no sé, en un mundo ideal Sí, pues podría ser bonito, y no digo que no, pero creo que no es muy realista. No, porque, claro, decimos, no todo es dinero. Bueno, esta encuesta que habéis hecho sería interesante hacerla, por ejemplo, en el Ferrol y hacerla en Cádiz, a ver qué opina la gente, ¿no? Quizá el punto de vista cambie bastante, ¿no? Y en todo caso es verdad que existe un debate moral al respecto, ¿no? No sobre las armas, porque es que ahora, es verdad, lo estábamos comentando aquí mientras hablaba la gente, parece que hay que demonizar las armas. Hombre, a todos nos gustaría que existiera un planeta libre de armas, sin armas, ¿no? Pero bueno, la industria armamentística tiene que existir, por desgracia. Hay que matizar que aquí nadie demoniza las armas. Aunque solo sea como defensa, ¿no? Como prevención ante un posible ataque exterior. Que también Arabia Saudí tiene el derecho, por cierto, a proveerse de material armamentístico en defensa propia, aunque solo sea. Pero bueno, esto ya digo, es muy complicado. En todo caso, es verdad, existe un debate moral al respecto y es legítimo. Ahora, el problema está en quién encabeza ese debate moral, para mí. La OTAN. Claro, no, llega aquí la izquierda o la ultraizquierda española que... A ver si concretamos lo de la izquierda, que no paráis de decir la izquierda en términos generales. Tenéis que ser un poco más sofisticados. Ha dicho ultraizquierda, ha dicho ultraizquierda. He dicho la izquierda, luego me corrige a mí mismo la ultraizquierda, porque no estoy pensando en el PSOE en este caso. Además, cuando hablamos de la izquierda, nunca te miramos a ti. Claro, entonces, pues claro, cuando son precisamente estos señores de la ultraizquierda o de la extrema izquierda los que quieren venir a decirte que no se puede negociar con Irán, con Arabia Saudí, cuando tenemos a su líder supremo en España que hace un programa para la televisión iraní. No, y es financiado por Irán. Es financiado por Irán, sí, bueno, que hace, pues efectivamente, es la tapadera, el programa probablemente es la tapadera, ¿no? Y ha reconocido que es para subvertir el régimen democrático español. Cuando tenemos a estos partidos que también se han nutrido de un régimen como el de Venezuela, decía Alberto... No negociar con dictadores. Un país no se puede negociar con un país que no respeta los derechos humanos y que está envuelto en un proceso bélico. Yo pensaba si se refería a Venezuela en concreto, o a Arabia Saudí. Porque claro, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, este cinismo absoluto de la izquierda para referirse a determinados temas es lo que yo no tolero, porque es verdad que existe un debate moral al respecto, te puede parecer bien, hay múltiples argumentos para defenderlo, múltiples argumentos para atacarlo, pero hay señores que están absolutamente inhabilitados, desde luego, para ponerlo encima de la mesa, y creo que la ultraizquierda en este país está inhabilitada para ponerse pero Julio y yo no. A ver, vamos a ver. Antonio y Miguel. Aquí hay que diferenciar, ya que me ha retirado la característica de persona de izquierda, Alejo. Pero entonces, ¿qué diríamos? ¿Izquierda, socialdemócrata, izquierda moderado, libre pensador? Yo soy de izquierda desde los 14 años. Me dio por leer.
A los 14 dejó de ser de derechas. Te dio por leer, pero las lecturas erróneas. Me dio por leer. Eso decía un familiar mío, dice, es lecturas erróneas. Pero nosotros te podemos recomendar otras lecturas. Me puedes recomendar otras lecturas y me puedo hacer tan de derechas como tú. Bueno, hablando en serio, ha habido momentos en vuestras intervenciones que no me he enterado bien. ¿La mía también? No, la tuya no, Benjamín, porque coincido en una buena parte de lo que has dicho, una muy buena parte. Navantia tiene un antecedente en España que data de 1730. Podemos revisarlo todo y de repente revisar profundamente nuestra capacidad de construcción naval. ¿Os acordáis de La Naval? Era una compañía con muchos decenios en sus espaldas. Si consultamos el directorio de industria militar, hay más de 100 empresas de la industria militar española. Más de 100 empresas. Y bastante buenas, por cierto. Por ejemplo, Indra es una de ellas. Por ejemplo, Airbus Militar, que tiene participación española. Y, por ejemplo, Navantia, por supuesto que sí. Exportamos unos 3.000 millones de euros. Yo di una charla en la base aérea de EUI, en la Academia Básica de León, hace un par de meses y hablábamos de esto. 3.000 millones de euros. Las decisiones sobre a quién vender, y mejor dicho, las decisiones sobre a quién dejar de vender, las tenemos que tomar desde el punto de vista estratégico en el seno de la OTAN. No podemos tomar decisiones aisladamente nosotros. Es verdad lo que ha dicho Rosa, que la política, la realpolitik es lo más contrario a la ética, evidentemente. Pero en el seno de la OTAN podemos, yo soy firme defensor de la paz, por supuesto como todos los que estamos aquí, imagino, firme defensor de la paz, pero nosotros no cumplimos muchas veces no cumplimos en términos generales nuestros deberes de protección militar. Y esto yo sé que es impopular decirlo. Es impopular decirlo. Tenemos un 0,7% de nuestro PIB. Estoy esperando que llegues el momento en el que discrepas con Rosa y conmigo. Es que yo no pretendo discrepar contigo, no te estoy dando ese papel protagonista. No, es que como decías que no te habías enterado de qué es lo que estábamos diciendo, digo, ahora llegará el momento en el que puntualiza. No, porque habéis dicho sí, pero no, pero sí, pero a Venezuela no, el otro sí. Es decir, esas decisiones se toman en el seno de la OTAN. Y entonces esas decisiones hay que tomarlas, y porque de lo contrario lo que tenemos es ¿cómo se denomina el argot militar? ¿Cómo se denomina el argot militar a los Estados Unidos de América? Se le denomina como aliado operacional. Sí, pero Alemania, hasta donde yo sé, decide libremente no comerciar. ¿Eso qué significa? Aliado operacional. Significa que llevan a cabo una buena parte del papel que nos correspondería a nosotros. Sí, eso es cierto. Entonces, llega Trump, cuyo personaje con el que discrepo hasta que el sol sale por la mañana, vamos a decir. Llega Trump o el secretario de Defensa de los Estados Unidos y le dice a Cospedal: oiga, ustedes tienen que cumplir su papel de defensa militar de su propio territorio. Sí. De su propio territorio. Que yo, a pesar de lo que me ha dicho Alejo antes, yo y Trump estamos él está en el Polo Norte y yo me voy al Polo Sur. Entonces, de su propio territorio. Tiene más razón que un tanto. Entonces, claro que tiene razón. Bueno, tiene razón. En eso. Claro, tiene razón en eso. Entonces, nuestra venta de armamento y nuestra venta de naviera, de la industria naval, es indiscutible desde 1730. Ahora, si decidir vender a Irán, o vender a Arabia Saudí, o vender a Marruecos, que son países distintos, no los estoy comparando, o vender a Venezuela, o vender a Corea del Norte, por decir un ejemplo bárbaro que sería impensable. Sería impensable. Eso se decide en el seno de la OTAN, que para eso estamos. No lo podemos decidir como aisladamente. Y no podemos coartar nuestra capacidad naval, de venta naval, porque, por ejemplo, cuando se vende, yo afortunadamente he tenido un gran amigo que ha dirigido Navantia hasta hace poco, que es José Manuel Revuelta, y que esto lo explica muy bien, y que ponernos a discutir sobre este es bueno, esto es malo, yo también tengo mi opinión. Yo creo, como Rosa, y estoy ahí en la parte que estoy de acuerdo, y contigo, que
que los wahabistas, que Arabia Saudí ha financiado una buena parte de los conflictos que tenemos ahora mismo. Pero esa decisión... y su código legal es... Pero esa decisión la tenemos que tomar en es que el que se ha perdido soy yo. Un segundo. Si usted fuera ministro de Defensa o presidente del gobierno, ¿a día de hoy hubiera firmado este acuerdo o no? Yo sí hubiese firmado ese acuerdo. Sí lo hubiera firmado. Sí, y hubiese planteado en el seno de la OTAN una estrategia distinta en relación a quién vender armamento o no, coordinadamente con los demás países. Que por cierto, se podía haber hecho antes de firmar el acuerdo. Que por cierto, pregunto, que tú de esto sabes más. No te creas que sé mucho más. Y la OTAN puede presionar, me va a acusar de Benjamín de vivir en los mundos de yuppie o de color, pero la OTAN tiene fuerza suficiente como para presionar a Arabia Saudí. Lo que pasa es que todo Oriente Medio es un juego de intereses en el que Arabia Saudí está muy relacionada con Israel, muy enfrentados a Irán y por tanto a Yemen, y todo un tablero de ajedrez en el que Occidente tiene mucho que ganar y mucho que perder. Y éticamente la decisión, sea de la OTAN, sea de España, que yo discrepo en que España tenga las manos atadas para recibir con honores al príncipe saudí. Tenemos un negro sobre blanco. Tenemos escrito, discutimos una cosa que es... ¿Tampoco te parece bien el contrato del AVE? No. ¿Tampoco te parece bien? ¿Con Arabia Saudí? El AVE. Tendrán derecho a viajar. Pero a mí no me parece. Yo no critico que sean corbetas o que sean trenes de alta velocidad. Yo lo que critico es la relación comercial. Efectivamente. Con este tipo yo lo que critico es la relación comercial con un país que no respeta. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Venga. Tenemos un documento negro sobre blanco sobre nuestra posición política que podemos cambiar, que es el informe de Defensa Nacional, que ha sido publicado recientemente por el gobierno de Mariano Rajoy y anteriormente por el gobierno de Zapatero, y un informe de suministro energético, que no recuerdo cómo se llama. Pero tenemos un informe que es el informe de Defensa Nacional. Entonces, esto que estamos planteando, y lo que plantea Garzón, que con lo que puedes estar de acuerdo en algunos aspectos, pero eso sí, póngase en el informe de Defensa Nacional y plantéese en la OTAN. Oiga, que los países de la OTAN no van a vender armas a Arabia Saudí. Pero desde luego, Navantia, cortarle las alas a Navantia, que cuando he dicho que recurrentemente que nace en 1730, a mí sinceramente, no lo digo por vosotros, ahora no me estaba refiriendo a vosotros, me parece bastante paletos. Bueno, aparte bueno, venga, Alejo, brevemente. No, aparte que... ¿Lo parece? Vamos a ver, el planteamiento radicalmente idealista de no vamos a comerciar con ningún país que no cumpla estrictamente con el respeto a los derechos humanos. Bueno, eso, ¿qué decir? Eso, si lo hiciéramos, pues si ahora tenemos en España un 16% de paro, nos iríamos al 28%. O sea, vamos a ver, o sea, Arabia Saudita tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Las ventajas es que no es un enemigo de Occidente, como es, por ejemplo, Corea del Norte o es Irán, cuyo objetivo es destruir el orden liberal mundial, ¿vale? O sea, Arabia Saudita no, Arabia Saudita está en su territorio, pero si bien en el terreno militar es nuestro aliado contra Irán, en el terreno de la exportación del wahabismo nos perjudica gravemente. Claro. Entonces, dicho esto, no lo vamos a arreglar cortando las relaciones comerciales. ¿Cómo se arregla eso? Pues mira, eso se arregla con una acción diplomática adecuada y se arregla promoviendo cambios culturales y políticos y sociales en Arabia Saudita. Y precisamente en este momento, el que quiere hacer eso y tiene un plan que se llama Visión 2030 para cambiar el papel de la mujer en Arabia Saudita, ahora nos deja conducir. Para democratizar, para cambiar la economía de Arabia Saudita, que es absolutamente monorrecurso, dependiente de petróleo, y transformarla en una economía diversificada, quiere poner en marcha el fondo de inversión más grande del mundo, que será de 3 billones de dólares. ¿Y tú quieres que nosotros le demos la espalda a todo eso? No, hombre, no. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a procurar ganar el justo beneficio
de ayudar a Arabia Saudita a ese proceso de modernización, y en paralelo, yo creo que el príncipe Ben Salman está en esa línea, vamos a procurar que dejen de exportar. Y no sé si sabes... O, por ejemplo, de perseguir a los cristianos. No sabes... Estaría bien. No sé si sabes que el príncipe Ben Salman está enfrentado con, precisamente, los clérigos radicales wahabitas en su país en este momento. Entonces, bueno, el tema es interesante. Seguiremos, vamos a ayudarle, no vamos a ponerle el acuerdo. pegas. Arabia Saudí financia el terrorismo islamista, aquí se ha dicho, no seamos demagogos, también nos decía otro espectador, no creo que se refiriese a nadie de la mesa, diciendo que en China hay ejecuciones y con China hay unos acuerdos comerciales espectaculares. Bueno, en cualquier caso, esto queda ahí, va a seguir dando de qué hablar y veremos si esos acuerdos comerciales se incrementan o se quedan ahí. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de... ya no solo del polémico máster de Cristina Cifuentes, sino todo lo que hay alrededor del mismo. Hoy se hacía público y el Partido Popular está pidiendo hoy la dimisión del secretario general del Partido Socialista de Madrid, el señor Franco, porque durante 8 años falsificó o mintió directamente en su currículum diciendo que era licenciado en matemáticas y no lo era. También tenemos algunas noticias sobre el posgrado de Pablo Casado, ese que obtuvo supuestamente en una universidad estadounidense, que parece que hay polémica al respecto. Y también nos vamos a plantear una cosa. ¿Saben ustedes que Puigdemont, si les pregunto cuál es la formación de Puigdemont académica, y todo el mundo dice que es filólogo y periodista, porque durante muchísimo tiempo así se ha presentado. No acabó ni una cosa ni la otra. No acabó ni una ni la otra. Y no hubo ningún tipo de escándalo. Casi se silenció, nadie le pidió la dimisión por haber mentido. Con lo cual eso nos dice mucho del porqué de la hora y toda esta polémica con Cristina Cifuentes. Lo vemos todo después de un breve consejo de nuestro abogado de cabecera, Durán y Durán, que nos acerca hoy. Beatriz Fajardo, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero. No se lo crea, Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuénteles su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Sábado a las 10 de la noche, especial informativo sobre esta corrupción silenciada. Hay que ver también el porqué, porque es evidente que hay algunos casos de los que nos está hablando. Sí que es verdad que Cristina Cifuentes, su figura política, por lo que es, por lo que representa, el principal bastión que tiene el Partido Popular a nivel autonómico en España, no tiene casi ningún otro de la misma enjundia. Y claro, es Cristina Cifuentes, su presidenta, pero hay tantos otros que ya sea por la cuantía o por la envergadura de lo que no se está hablando, y están ahí. Bueno, venga, pues dicho lo cual, vamos a hablar de Cifuentes y enseguida hablaremos también, ojo, porque Podemos también hay una pequeña grieta interna que me parece muy destacable hablar. Hoy en la Asamblea de la Comunidad de Madrid ha habido la sesión de control al Gobierno y otra vez el polémico máster de Cifuentes, sin lugar a dudas, ha copado las preguntas que le han hecho a la presidenta regional. De hecho, le han pillado en una conversación a Cifuentes diciendo que desde luego que no es el peor momento que está viviendo ella como política, que ha estado en otras situaciones mucho peores de las que ha salido, con lo cual da la imagen o la sensación de que no tiene intención de dimitir. Vamos a ver cuáles son las preguntas que le han formulado a la presidenta regional. Se lo repito, yo no he cometido ninguna ilegalidad, ninguna, y por supuesto, señoría, yo no me he llevado ni un solo euro público, ni uno solo, aunque ustedes no pueden decir lo mismo, porque ya sabemos que el próximo candidato de Podemos, que por cierto ya se ha quedado con su sitio sin primarias, está inhabilitado por una universidad. ¿Sabe por qué está inhabilitado? Por haber cobrado una beca en dinero negro, una beca que recibió
sin haber pisado las aulas. Una beca de 1.800 euros que han pagado todos los contribuyentes. Bueno, así se defendía Cristina Cifuentes. Vamos a ver si podemos ver algunos de los intervinientes en esta sesión de control, como por ejemplo ha hablado una de las personas más polémicas hoy, sin lugar a dudas, ha sido el señor Franco, secretario general del Partido Socialista. Ahora Antonio Miguel Carmona nos podrá decir algo más de él, que durante 8 años, digamos, falsificó su currículum diciendo que era licenciado en matemáticas. Ahora está intentando echar balones fuera, diciendo que fue un error, que en cuanto se dio cuenta, después de 8 años, lo cambió. Sí que es verdad que todo esto concluía en 2003, cuando cambió el currículum, quitó lo de la licenciatura en matemáticas y ahí se acaba todo. Pero esta es la polémica en torno a Franco. Yo no quiero ni hablar de errores de transcripción, ni culpabilizar a un funcionario, ni mucho menos a la prensa. Yo asumo la responsabilidad de esa equivocación en ese año y luego, por eso, la corregí hace ya 15 años o algo más. Y lo que no voy a permitir es que el Partido Popular intente aprovechar que el Pisuerga pasa a Valladolid para crear una cortina de humo que salve a su presidenta. No es un caso comparable en absoluto, pero aparecían en su currículum, se supone, un máster y en la siguiente legislatura no. Pues nada, ya lo corregiré y lo pondré sin más. ¿Pero lo tiene o no lo tiene? ¿O por qué lo puso y lo ha quitado? Pues no lo sé, la verdad. Igual era porque por ningún motivo especialmente. Sí, tengo ese máster, sí, no os preocupéis. ¿Tiene el máster y lo quitó? Sí. No lo quité, no lo puse tampoco. ¿O se cayó por el camino en el currículum? No, ni se cayó ni nada. ¿Decidió ponerlo una vez? He puesto menos cosas y ya está, sin más, no os preocupéis. Disculpen, esto ahora le explicaré lo de Carlos Salvador, pero sí vamos a escuchar a Osorio y a Garrido, que son los dos portavoces, digamos, del PP, el número 2 de Cifuentes, tanto en la Asamblea como en el Gobierno, criticando duramente a Franco por esta mentira en su licenciatura de matemáticas. Ustedes no tienen ninguna duda de que el señor Franco engañó a los madrileños durante 8 años con una falsa licenciatura en matemáticas. Mientras el señor Franco presenta su dimisión, cojan con mucho cuidado, su moción de censura y la tiran a la basura. Yo no tengo que indicarle lo que tienen que hacer ustedes, señor Gabilondo. No tengo que indicárselo. Lo indicó usted. Mire, si alguien del Partido Socialista hubiera hecho lo que Cifuentes, que no tiene nada que ver, porque es mucho peor esa mentira, si alguien hubiera hecho eso, no duraría ni un día, señor Gabilondo, no duraría ni un día en el Grupo Socialista. Le queda todo el día de hoy para pedir al señor Franco la dimisión. Y desde la cuenta oficial del PP pedían lo siguiente, lo han ido retuiteando a lo largo del día y muchos líderes populares se han hecho eco de esta. ¿La vemos? La petición de dimisión. Efectivamente, ahí lo ven. Franco miente a los madrileños falsificando su currículum y Ciudadanos les quiere dar el gobierno. José Manuel Franco, dimisión. Antonio Miguel Carmona, ¿quién es José Manuel Franco y qué te parece? Porque desde luego que mintió está claro. Otra cosa es que deba dimitir o no. Ahí podemos estar de acuerdo o no. ¿No mintió? No, que va a mentir. No mintió. Desde luego, a mí me parece una auténtica vergüenza lo que escuchar a Osorio, con el que tengo muy buena relación, me parece que ha hecho un papelón de tinta de calamar, o Garrido, que me parece ya el colmo de los colmos. El que corrige el error del currículum de José Manuel Franco es José Manuel Franco hace 15 años. Hace 15 años ponía, él fue profesor de matemáticas y durante un par de legislaturas pusieron licenciado en matemáticas anteriores. 8 años. Anteriores. Entonces él cogió y dijo, yo no soy licenciado en matemáticas, yo fui profesor de matemáticas, pero no licenciado. Quítenlo y pongan el profesor de matemáticas. Y pusieron profesor de matemáticas. Él es licenciado en Derecho. Vamos a ver, comparar esto con lo de Cristina Cifuentes es tan desubicado, es tan exagerado, es tan revelar en el fondo que Cristina Cifuentes ha mentido y que en realidad no hizo el máster y no ha presentado el trabajo fin de grado, que es de lo que se trata. Entonces al final pueden buscar que si una coma, que una chispa, que hace 15 años, pero el que cambió, el centro del debate no es José Manuel Franco, no nos equivoquemos, podemos jugar a ello, es decir,
Pero desde luego, aparte que me preguntas cómo es José Manuel Franco, que estaba en posiciones, y estaba en posiciones distintas a la mía. Yo estaba con una candidata a nivel federal y él estaba con Pedro Sánchez. Ahora todos tenemos al secretario general, que es Pedro Sánchez. Socialista, no. Claro, por supuesto, Sí, pero por supuesto que tengo que avalarle como persona, como profesional y como político. No os quepa la menor duda. Venga, el caso de Franco, ¿qué os parece? ¿Le restáis importancia como Carmona o os creéis que tiene la enjundia que se está diciendo? A ver, Rosa y Benjamín. O Benjamín a mí me y Rosa. parece que para pedir una moción de censura por la cuestión por la que la está pidiendo el Partido Socialista de Madrid, que es por el máster de Cifuentes, hay que tener la casa muy limpia y que no puedan pasar estas cosas, porque te pillan en un renuncio que, aunque sea menos grave, porque es menos grave, aunque pueda no ser comparable, al final te pillan. Ahora, dicho esto, que el Partido Popular haya pedido la dimisión de José Manuel Franco por ese adorno en el currículum, cuando tiene a su líder, a la que sigue apoyando y con la que sigue cerrando filas, de puertas para afuera, porque de puertas para adentro ese apoyo no existe. Dimisión en diferido. Y pretenda que José Manuel Franco dimita cuando ellos defienden que Cifuentes no tiene que dimitir, es de locos. O sea, es pegarse un tiro en el pie. Estoy de acuerdo totalmente. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que siempre todos los casos, todos los asuntos hay que mirarlos en su contexto. Nada sucede aislado, en el vacío, sin que tenga ninguna interferencia externa. Entonces, el caso Cifuentes también hay que mirarlo en un contexto, ¿no? Sí. Y cuando le llega esta petición de dimisión y le presentan una moción de censura, ¿sabes? Por un lado, un señor que ha adornado su currículum, que es verdad que no es lo mismo de gravedad, pero como decía, tampoco acaba de tener toda la autoridad moral ahora mismo que debería para echarle en cara a Adornar es inventarse una licenciatura. Pero ¿Por sí, qué no, por eso digo, utilizamos el verbo adornar? Si es inventarse. Otra cosa, de verdad, la enjundia del que yo no... Gonzalo, que tiene que ir al paredón. No, pero oye, es inventarse, es defraudar, es mentir. Acepto la enmienda. Un señor que se inventa, sí, bueno, rectifica él, pero de acuerdo, pero se inventa durante 8 años una licenciatura que no tiene. Y además diciendo primero que no, que es que se la pusieron allí, que él no lo puso, y que se lo puso alguien, no se sabe muy bien quién se lo puso, pero bueno, el caso es que, claro, lo que quiero decir es que al final, volvemos un poco antes a lo de las fragatas, ¿sabes? Hay que tener autoridad moral para decir determinadas cosas. Y en el caso, ahora mismo, del señor Franco, no sé si tiene toda la autoridad moral, después de lo que se ha descubierto, para plantear una moción de censura. Y mucho menos Podemos, que quiere quitar a Cifuentes para poner ahí a Errejón, que está sancionado por la Universidad de Málaga por meterse una beca en el bolsillo sin ir un día a trabajar. Déjame que te haga una pregunta. Un licenciado en Derecho, como José Manuel Franco, licenciado en Derecho y profesor de Matemáticas, le ponen en la ficha de la Asamblea de Madrid licenciado en Matemáticas, y él, aunque pasen años, hace 15 años, dice, no, yo soy licenciado en Derecho y profesor de Matemáticas, no soy licenciado en Matemáticas, y lo corrige él. ¿Te parece sinceramente eso grave? Sí, hombre, grave me parece que se lo invente durante 8 años y que ahí permanezca y ahí... Yo puedo hacer una matización. No me parece equiparable a lo de Cifuentes. Puedo hacer una matización técnica, pero digo, es mínima. Perdona, que ya termino. Cuando yo lo que quiero decir, hacer hincapié, es que hay un contexto en lo de Cifuentes, que es verdad que por sí solo es insostenible su situación. Pero claro, que vengan a pedirte la dimisión un señor que tampoco acaba de tener su expediente limpio, que se ha inventado una licenciatura, y otro, insisto, es que lo de Errejón es muy grave. Es que quiere quitar a Cifuentes para ponerse él, que tiene una sanción. Aquí no hay nada que demostrar. Está ya demostrado y cerrado el expediente. Hombre, por favor. ¿O usted sabe cuál es el currículum suyo en la página web del Ayuntamiento de Madrid? Sí. Lo sabe. Bien. Entonces, si usted lo sabe, usted no permitiría que pusiera licenciado en ciencias exactas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí vamos. No, si no es por exculpar. Y encima 2 legislaturas, que usted lo ha dicho, 8 años. Si yo no digo, insisto, que deba ir al paredón, pero que lo sabía y que durante 8 años consintió que se pusiera eso en su currículum, es evidente. Estamos hablando de finales de los años 90. Claro. Es decir, ahora mismo usted puede consultar mi currículum en ese, saldrá que soy doctor en Ciencias Económicas, que fui licenciado por la Complutense, que soy doctor en Ciencias Económicas. Diplomado en Energía, diplomado en Didáctica Energética. Atómico, licenciado en Ciencias Económicas. Doctor en Ciencias Económicas. Licenciado.
Bueno, luego viene doctor. No me quite que me costó mucho hacer la tesis. Y luego doctor en ciencia. Luego pone otros... Mire, es peor quitar un título que ponerlo. Tertuliano del Gata al Agua. Eso está muy bien. Eso está muy bien, que aquí que estén en su currículum. Bueno, a ver, Julio y Alejo, a ver. Hay un matiz que tenemos que realizar y tenemos que ser conscientes de ello. Primero, que estamos hablando de que hace 15 años lo quitó, con lo cual hace bastantes más, 20 y tantos, que alguien lo puso. Lo segundo es cómo se actualizan este tipo de situaciones. Es decir, tú cuando coges el acta correspondiente, te mandan un email o el asistente correspondiente te pregunta qué es lo que quieres poner, tú das un papelito escrito y a través de ese papelito hay unas personas, unos auxiliares administrativos que suben esa información. Es posible que hace 23 años alguien metiera la zueca y que en aquel entonces, como no se miraba continuamente la web de la Asamblea, porque nadie iba a la web de la Asamblea de hace 23 años a buscar información, ni se colgaban los plenos, ni estaba actualizada como está ahora, ni nada por el estilo, nadie se diera cuenta de que eso estaba ahí hasta que alguien le dijera a él, mira lo que pone ahí, y él dijera, oye, lo tengo que quitar, que eso no es correcto. Me creo esa versión, vale. Sí. Perdona, Julio, perdona que te pregunte. Cuando fuiste diputado del Congreso de los Diputados, llegas tu primer día y te preguntan, oye, formación, ¿no? Sí. ¿Qué quieres que conste? Y tú, como si eres cocinero, y ahí te lo ponen. Lo entregas tú, ya sea de manera telemática, como probablemente fuese en tu época, vía mail, o en su día, que lo entregas en un papel, no permites que nadie deduzca, interprete las licenciaturas que puedas tener a lo que te dedicas, con lo cual es que lo veo claro. Ahora no, porque en este país, además, hay un seguimiento muy controlado de ese tipo de cosas, ya se habían descubierto que habían personas que habían falseado su currículum y hay un miedo muy grande a que ese tipo de situaciones pase. Ahora, pero nos estamos dando cuenta, cuidado, nos estamos dando cuenta ahora que con lo que está pasando con Cifuentes hay muchísima gente que está dando de baja titulaciones que tenía puestas, es decir, que era lo habitual, a nadie le importaba lo que ponía en la web del Congreso y es que ni se revisaba, Gonzalo, ni se revisaba. Si no se revisaba ni la del Congreso, ¿se va a revisar la de la Asamblea o la de un ayuntamiento? Ni de coña. ¿Que puedan pasar este tipo de situaciones? Bueno, pueden pasar. A ver, un momento, que falta Alejo. Vamos a dejar... Termino con... ¿No se revisaba el menos grave la mentira? O sea, la mentira es la mentira. No, yo lo que estoy diciendo es que por un error de un tercero, que es el argumento que él dio hace 15 años, ahora haya alguien que quiera hacerlo dimitir, es que no se sostiene por ningún lado. Que es, no, es lo que están diciendo. Quieren hacerlo dimitir, quieren hacer dimitir a una persona que no es presidente de la comunidad, ni presidente de su grupo, ni nada por el estilo. Secretario general del PSOE de Me da igual. Quieren hacerlo dimitir por una situación de hace 15 años que fue la persona que la solventó, equiparándola a la situación de una persona que se beneficia de una posible prevaricación y de, cuidado, una falsedad en documento público y que públicamente ha dicho que ha ido a hacer una defensa de un TFM, que estuvo 15 minutos, etcétera. No es comparable en ninguna situación. No perdamos la perspectiva. Si consideramos aisladamente el caso de Cristina Cifuentes, yo no tengo ninguna duda. Es decir, Cristina Cifuentes se matriculó en un máster 3 meses después de que el máster se inició, no asistió a clase, no presentó el trabajo de fin de máster, ni tampoco lo defendió, porque no existía, difícilmente puedes defender algo. El trabajo no ha aparecido porque no existe, y las personas cuyas firmas figuran en el acta que dice, por cierto, acta reconstruida cuando surge el escándalo. Firmas falsificadas. Afirman estas personas ante la autoridad policial y fiscal que esa firma no es suya. Bien. Dicho esto, considerando este caso aislado, ¿no? como individual, como caso individual, en Alemania, en el Reino Unido, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia y en Holanda, su dimisión se hubiera producido hace ya 10 días o 15, ¿no? O sea, eso no es igual. Facto, ¿no? Hombre, ipso facto, sí. Dimiten porque... Por copiar un párrafo. Porque un párrafo de una tesis se ha olvidado o no ha puesto la referencia de dónde lo cogió. O sea que, vamos a ver, en el caso de Cristina Cifuentes, ese máster nunca realizado, y ella exhibe en sede parlamentaria un documento con firmas falsificadas,
Eso es que no tiene vuelta de hoja, vamos. Es que en ningún país de la Unión Europea, hombre, yo no sé si en alguno que no quiero nombrar para no ofender a nadie, pero vamos, en la mayoría de países de la Unión Europea eso no resiste 24 horas, ese político no resiste 24 horas. En las democracias consolidadas. Ahora, dicho esto, o sea, que eso no hay ninguna duda. Hombre, lo que sí debemos hacer es situar a todos en el mismo rasero. Por ejemplo, el señor Íñigo Errejón, yo creo que no está legitimado para reprochar nada a nadie, porque aceptó una beca cuyos requisitos que constaban en lo que él firmó eran de tantas horas, o sea, 40 o 30 horas de presencia en la facultad, y por allí no apareció porque estaba dirigiendo la campaña. Y además se la dio la beca su jefe académico, que después fue de Podemos, su subordinado, o sea, impresentable. En cualquiera de estos países que todos tenemos en mente, el señor Errejón hubiera acabado su carrera política en este momento, ¿vale? Y en el caso del amigo Franco, del secretario del Partido Socialista de Madrid, hombre, digamos que la cosa no es tan grave, pero no como para pedir tampoco puede subirse a la barra. Tampoco puede subirse a la barra del gallinero a hacer kikirikis. Y os diré más. Cuidado. Os diré más. El propio Puigdemont mintió descaradamente en su currículum. Y no sé si os acordáis de una vicepresidenta Ortega, del gobierno de la Generalitat, la señora Joana Ortega, que puso tan contenta en su currículum consellera i vicepresidenta del govern, del Consell. Puso licenciada en psicología y no era licenciada en psicología, le faltaban unas asignaturas. Entonces, claro... Estudios, ahí se puede... Esta señora, en el momento que esto afloró, debía haber dimitido. Es decir, yo lo de Cifuentes lo veo diáfano, que por supuesto tendría que dimitir. Ahora, dicho esto, todos los otros casos similares deben dimitir también. Bueno, y Alejo, la pregunta que cabe hacerse es... Que se callen todos. ¿Por qué ha habido esta persecución, esta inquina contra Cifuentes y no contra muchos de los casos que ha dicho Alejo? Y ojo, otros casos que ahora también me llaman la atención. En las últimas 3 semanas, en los últimos días, ha habido muchas modificaciones curriculares en diputados. Por ejemplo, del Congreso, que viendo la polémica han dicho, ostras, esto que he inflado, esto que me he inventado, vamos a quitarlo, no vaya a ser que me acusan a mí de falsificación en mi trayectoria académica. Fátima García Manzano, son muchos los casos, cuéntanos. Así es, parece que el caso de Cristina Cifuentes y de Franco ha abierto la veda para que muchos decidan cambiar sus currículums o aclarar ciertas irregularidades. Empecemos con el PP. A pesar de que esta semana la formación ha propuesto que la Comisión del Estatuto del Diputado en el Congreso compruebe la veracidad de los currículums de los diputados, incluso pueda sancionar a aquellos que mientan, lo cierto es que esta medida podría dejar escaldado a más de uno. La primera de ellas podría ser Ana Pastor, la exministra y actual presidenta del Congreso. Contaba supuestamente con un MBA, un máster en Administración de Negocios, que en la última versión de su currículum no aparece porque dicen que optaron por un modelo más sintético. Sí está, en cambio, en la página web del PP. ¿Qué ocurre con Moragas? Un caso similar. El colaborador de Rajoy y el embajador español en la ONU tenía un máster del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, que hoy tampoco aparece en su biografía. Y vamos con otro, el diputado Eloy Suárez Lamata, que contaba hace 4 años con un máster en Gestión Pública y otro en Contabilidad y Auditoría, títulos que han desaparecido. Vamos con el PSOE, porque aparte del caso de Franco, encontramos a Pedro José Muñoz González, quien ha quitado sus estudios en la Escuela Práctica Jurídica de la Complutense de Madrid. Ciudadanos tampoco se libra, porque Toni Cantó ha omitido en su biografía el título de pedagogo que aparecía anteriormente. Y es que en una entrevista ella confesó que, a pesar de que había ejercido como profesor de teatro, nunca había estudiado magisterio. Más casos. Carlos Salvador, diputado de UPN, ahora omite su máster en Derecho de Empresa en la Universidad de Navarra. Y Guillaumes, del PDeCAT, quien también dice que no es diplomado ahora en Defensa Nacional. Eso sí, ahora incluye un máster para funcionarios directivos de la Generalitat de Cataluña. Y acabamos con Colau. Atención a cómo presentaven en 2011 a la alcaldessa de Barcelona. Ho respondran els nostres convidats d'avui. Ada Colau, advocada, membre de l'Observatori d'ESC i membre destacat de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
no solo no corregía al presentador por no ser abogada, sino que le faltaban también 30 créditos para acabar su carrera de filosofía, Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima. Bueno, más allá de las chantas y las bromas que incluso en esta mesa se puede suscitar esto, desde luego esto tiene un debate de fondo grave, que es cómo se perjudica a la universidad pública, porque estás desvirtuando todo lo que son este tipo de titulaciones, y luego a la clase política, la universitaria y la clase política. Porque los que sí que pueden tener un doctorado, como puede ser el señor Carmona, los estudios que puede tener Alejo, etcétera, etcétera. Es catedrático, al final, Alejo. Por eso he dicho estudios, no me he querido... Sí, bueno, que al final acaba desvirtuado, con lo cual es algo grave que dice muy poco de nuestra clase política. Sí, pero... dice muy poco de no solo de la clase política, sino en general nuestro. Es decir, aquí hay una lanza que no romper en defensa, sino todo lo contrario. En este país hemos abusado del concepto de titulitis para muchísimas cosas. Aquí tener un título para presentarlo por todos los lados era, vamos, esencial. Tú tienes un título, aunque no te guste, da igual, estudia la carrera que sea, pero por lo menos que tengas una carrera y que lo puedas demostrar. Eso al final daña a la imagen de los propios títulos. Al final te los terminan dando muchos en la equiparación en una tómbola correspondiente, pagas el importe que haya, y lo hemos visto en algunos casos de los que tenemos aquí. Oye, gente que confesaba, no, es que a mí me han llamado para hacer ese curso porque le venía bien también a la universidad poner el nombrecito correspondiente, hacía tal, y luego me sacaba un título y ellos podían decir: en esta universidad ha estudiado fulanito. Al final esto daña la imagen que tenemos de la universidad, daña la imagen de esfuerzo que una persona puede realizar a la hora de presentarse a una carrera, sacarla adelante o hacer un máster con todas las de la ley, como algunos de aquí han hecho, pero es que además a mí hay una cosa que me molesta, es decir, esto está más allá del tema de las chanzas. Para ser político, a ninguna de estas personas les hace ninguna falta tener ninguno de estos títulos. Ninguno. A ninguno de los que han aparecido ahí. No les hace falta, no les hace falta el título para nada. O sea, el principio de representatividad que tenemos, el principio pasivo, no les hace falta, les pueden elegir. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ponerle el tal de que yo tengo un titulito hecho cuando no te corresponde. Se llama mentir por la cara, pero bueno, abofetear a tu elector directamente. Una cuestión... A ver, Benjamín y Rosa, una cuestión que es... Tú hacías la pregunta, ¿no? Porque Alejo y Antonio Miguel, no mantengamos debates. Alejo, por favor, sin debates paralelos, venga. Este foco mediático sobre Cifuentes. Has lanzado tú esta pregunta antes de introducir ese vídeo y me parece muy interesante, ¿no? O sea, hay que preguntárselo. Porque es que a mí no me parece casual que tras Cifuentes se señalase, creo que injustamente, a Pablo Casado, que al que hoy, esta noche, se está volviendo a señalar en las ediciones digitales del País, ¿no? Y del diario.es. Por su posgrado. Por su posgrado, que nadie... Es que, vamos a ver, es que cuando Cifuentes denuncia una campaña contra ella, una cosa no está reñida con la otra. Es decir, ella se ha inventado su máster y hay una campaña contra Cifuentes. Y no solo contra Cifuentes, contra el Partido Popular. Porque, insisto, por contextualizar lo que dice Benjamín, dice, por ejemplo, el diario.es, el posgrado en Harvard de Pablo Casado fue un curso de 4 días en Aravaca. El paso por esta prestigiosa universidad estadounidense del portavoz del PP consistió en un programa intensivo del 16 al 19 de junio del año 2008 que se impartió en Madrid, en la sede del IES. Vale, pues efectivamente. Pero si eso es así. No veo problema. Permíteme terminar esto, Alejo. Vamos a ver, el caso de Pablo Casado es paradigmático y por eso yo creo que hay efectivamente una campaña de cacería contra el Partido Popular para atacarle en su línea de flotación, que es Madrid, ¿no? Y es desprestigiar a la lideresa de Madrid y luego al futuro candidato. Le sacan una información que luego él ha podido desmentir, poniendo tela de juicio su máster en esa misma Universidad Rey Juan Carlos. Se ha dado todo tipo de detalles en una humillación pública sin precedentes en este país. Una auténtica humillación pública, que me ha parecido lamentable, porque al final se está cuestionando, oiga, convalidó 40 de 60... Hombre, porque podía convalidarlos, porque era licenciado en Derecho y le daban la oportunidad. Nadie va a repetir una asignatura que ya tiene aprobada, es que es de cajón. Era legal, era absolutamente... No conforme con eso, después de que pasa un poquito la marea, hoy ya no están cuestionando siquiera ese título de Harvard, porque lo tiene.
Él ha colgado todos sus títulos en un WhatsApp esta noche. Ha colgado todos sus títulos. Lo tiene. Están cuestionando la calidad de ese. Efectivamente. Parece ser que al diario.es y al País no les parece un título de suficiente peso como para alardear de él. A ver, hombre, por lo que favor. tú has de hacer es... Esto es una barbaridad. Me parece que le están sometiendo a un escarnio público que no hay derecho. Lo que tú has de poner en tu currículum a ver. ha de corresponderse con la realidad. Sí, pero es que es real. Vale, entonces si él hizo un curso intensivo de una semana en Madrid, ¿no? Eso es lo que hizo. En Madrid, un curso que estaba homologado, vamos a decir, homologado por Harvard. Y expedido por Harvard, sí. Porque Harvard tiene, por ejemplo, mira, Harvard tiene, creo que es Harvard o una de estas o Yale, tiene un campus en Emiratos Árabes. Bueno, pues vale, en Emiratos. Por la Universidad de Harvard. Aquí lo daba el IES. Entonces, vamos a ver, ya, pero que a Ignacio Escolar, por decir nombre, le parezca que ese título es muy malo. Si el IES hacía ese curso intensivo, de una semana intensiva, la jornada completa, homologado y con el aval y con el programa y con los contenidos y con el nivel de exigencia de Harvard, y él lo que ha puesto en su currículum es que hizo eso, pues estupendo, no hay ningún problema. Claro, pero es que la propia información, Alejo, no está cuestionando la existencia del título, está cuestionando la calidad del título. Es decir, a mí me parece que esto no es para presumir de él, es lo que viene a decir la información. Sí. Pablo Casado presume de un título de Harvard que se sacó en Aravaca en 4 días. No, 4 días, no, perdona. Sí, bueno, 4 días. Yo he dado clase en cursos intensivos y te aseguro que es agotador para el profesor y para el alumno. Sí, no, sí. Entonces, por eso vamos a ver, que estamos discutiendo. Lo que sería reprobable es que él hubiera puesto en su currículum algo que no se correspondiera con la realidad. Pero si él lo que ha puesto es el nombre que tiene eso, ¿vale? Pues entonces no hay nada que reprocharle, ¿no? Efectivamente. Entonces, entrar a discutir si ha durado 4 días o ha durado 3, a ver, si tú pones lo que es, pues oye, no pasa nada, ¿no? Claro, pues a ver, es que la propia información que se está publicando no cuestiona la titulación, cuestiona el hecho de que él presuma de tener un título de Harvard, que es de Harvard. Estamos perdiendo el norte de la cacería. Claro, estamos perdiendo un poco. Eso es caza de brujas. Caza de brujas. Hablaba antes, Julio, de la época esa de titulitis que se vivió en España y decía él, es que a los políticos no les hace falta. Es verdad que no les hace falta, pero ahí yo creo que hay que también tener en cuenta una cuestión, y es que, vamos a ver, no es lo mismo un político que es catedrático. Por ejemplo, Alejo ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo. Es catedrático de universidad, licenciado en químicas y con su currículum. O en físicas, perdón. No es lo mismo ser catedrático que haber terminado... Como Sheldon Cooper, no me degrades. No, por eso. No es lo mismo ser catedrático de universidad que tener estudios hasta bachiller, siendo las dos situaciones dignísimas y siendo las dos personas, la que tenga estudios de bachiller y el que sea catedrático, elegibles políticamente hablando y electoralmente hablando. Ahora bien, para llevar... No, sí tiene que ver, porque... A ti los votantes te pueden elegir. Puedes ser presidente del gobierno teniendo estudios primarios. Bueno, vamos a ver, puedes ser presidente del gobierno, pero tu capacidad de gestión... Es que vamos a ver, lo que tampoco podemos hacer es decir que ahora da lo mismo estudiar hasta bachiller que ser catedrático de universidad, porque no es igual. Y porque efectivamente, igual que no pondrían al frente de una multinacional a una persona que no tiene estudios de economía, pues no... Quiero decir, lo que no podemos hacer es, por esta cuestión, decir, todos mienten, qué tontería, todos han tenido tal, es que en realidad el título no vale para nada. Sí, el título vale, el título importa. Yo no he dicho que no valga para nada. Y lo preocupante aquí es la impunidad de la que han gozado los políticos a la hora de mentir. Claro. Que pensaban que tenían vía libre para mentir, vía libre para adornar su currículum porque nadie les iba a decir nada, porque, bueno, total, no pasa nada. Se ha puesto una licenciatura que no tiene. No, los electores tienen que saber a quién están votando y cuál es su preparación. Porque a lo mejor a mí me gusta mucho un político por lo que dice, y a lo mejor me gusta mucho otro político por lo que ha estudiado y por la capacidad que tiene para gestionar, por ejemplo, un presupuesto de 180.000 millones de euros para mover un país. Pero no estamos dudando en ningún momento de la capacidad o de la preparación que ha tenido Aznar, que ha tenido Felipe González, que ha tenido Zapatero y tal. No estamos hablando de presidentes de gobierno. No estamos hablando de miembros del gobierno, que muchos de ellos tienen una capacitación, más allá de toda duda, te podrán gustar más o te podrán gustar menos. Estamos hablando en muchos de los casos de los que están quitando, no digo de Cifuentes o de Casado, sino de los que están modificando muchos de lo que hay, son diputados
gruesos, quiero decir, no es un primer aspecto. Un segundo, porque, un momento, Julio, porque habéis introducido varios nombres y uno de ellos es el de Íñigo Errejón. Íñigo Errejón, como saben, después de la batalla fratricida que tuvo con Pablo Iglesias el año pasado por el liderazgo de Podemos, donde salió absolutamente escaldado, está en un segundo plano, fue relegado incluso en una imagen muy visual, que es la de la organización en el Congreso de los Diputados, el orden donde se sientan. Pues bueno, desde un primer momento se supo que muy probablemente Pablo Iglesias, cuando hubiese elecciones en la Comunidad de Madrid, le pondría a él como, o en el Ayuntamiento, veríamos a Carmena, o en la Comunidad de Madrid como candidato. Bueno, ¿quién es Íñigo Errejón? Ahora veremos cuál es la polémica, porque se ha abierto una nueva guerra, pero vean ustedes, o juzguen ustedes, si consideran que Íñigo Errejón, con el escandalazo que decía Alejo, de las becas Black, es la persona adecuada para ser candidato a la Comunidad de Madrid, habiendo dimitido o dejando, porque Cristina Cifuentes, haya o no cambio, aguante o no hasta el año que viene, no va a ser la candidata presumiblemente por el escándalo de su máster. ¿Es Errejón la persona adecuada? Vean. No es oro todo lo que reluce en Podemos, al menos en la relación con la universidad pública. Errejón fue inhabilitado por la Universidad de Málaga para desarrollar nuevos proyectos de investigación debido al fraude que cometió al cobrar una beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar. El político de Podemos recibió esta beca en marzo de 2014 para elaborar un estudio sobre la vivienda en Andalucía. El director de este estudio era su compañero de partido y diputado de Podemos por Málaga, Alberto Montero. Paralelamente, Errejón facturó a Podemos 1.008 euros por labores de asesoramiento en febrero de 2014, 1.344 euros por idéntico concepto en marzo y 2.688 euros en mayo de 2014 por sus servicios como director de la campaña de las elecciones europeas. El contrato que había suscrito con la Universidad de Málaga le impedía expresamente desarrollar esta labor remunerada, de forma paralela al cobro de la beca de investigación. Bueno, pues Íñigo Errejón va a ser, si gana las primarias, que las va a ganar porque no va a tener otro candidato, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. ¿Y cuál es la nueva guerra que se ha abierto entre Errejón e Iglesias? Pues bueno, saben ustedes que en Podemos, tradicionalmente, en los últimos años, los candidatos a cualquier autonomía son elegidos por primarias, donde el candidato que gana pues elige el programa electoral y quién le va a acompañar en la lista, ¿no? En la lista de esas elecciones. Pues ahora Pablo Iglesias lo que quiere hacer es desvirtuar, ramificar las primarias y hacer dos. En una, las primeras, que van a ser en breve, elegir al candidato, donde no va a poner resistencia ni contrincante a Íñigo Errejón, pero después las del contenido, las del programa, las de los miembros de las listas, ahí sí que quiere presentar batalla a Íñigo Errejón. Y el proyecto. Por eso Errejón ha dicho, con estas nuevas reglas del juego que os estáis inventando e improvisando sobre la marcha, tengo que plantearme si quiero ser candidato y yo no compro esto. Y a lo que Pablo Iglesias le ha lanzado un mensaje y una amenaza brutal. Íñigo, basta de tonterías. Vean. Ni media tontería. Yo creo que la gente no nos va a consentir ni media tontería. De lo que estamos hablando es de ganarle las elecciones al Partido Popular y gobernar en Madrid. Y el mandato que tenemos de la gente es ganarles, ni media tontería con cuestiones internas. Hay una urgencia que es evidente y es que tengamos un candidato. Yo he dicho claramente quién me parece que debe ser el candidato, pero eso lo van a decidir los inscritos y las inscritas. Estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo y como vamos a llegar a un acuerdo vamos a hacer las cosas bien y vamos a presentar un proyecto serio y un proyecto serio es un proyecto en el que la persona que encabeza, el equipo, el proyecto, los términos van juntos y van de la mano. Insisto, todos esos detalles están por acordarse, pero yo estoy convencido que vamos a hacer las cosas bien. Bueno, guerra, ¿eh? Podemos, esto desde luego que va a traer mucha cola, no se llevan bien y sobre todo Errejón candidato después de lo de la beca Black, que eso sí que es un auténtico escandalazo. Bueno, yo creo que en eso lo que decíamos antes, ¿no? En una democracia seria, con una cultura social de un nivel ético pues adecuado, este señor no puede dedicarse a la política porque ha hecho una cosa inaceptable, que es incumplir los términos de un contrato con una universidad. Aparte de mentir, porque ahora lo estaba ocultando. Es decir, que la beca le impedía, era, como se dice, de dedicación exclusiva. Y él estaba haciendo otro trabajo por el que también cobraba. O sea, una cosa impresentable. Por tanto,
Eso está claro. Un momento, está claro. ¿Y qué responsabilidades políticas ha tenido que pagar Errejón? Ninguna. Alejo. Ninguna. Claro. Digo que está claro que no está debería inhabilitado para la política. Exacto. Porque su comportamiento ha sido deshonesto. Como lo ha sido el de Cristina Cifuentes con su máster. Como fue el de Joana Ortega diciendo que era licenciada en psicología cuando no era licenciada en psicología. Como el del Pucci, que decía que era filólogo y periodista y no era ni filólogo ni periodista. Entonces, ni presidente de la Generalitat. ni presidente de la Generalitat. Que ahora se sigue llamando presidente cuando, lo siento mucho, pero es ex-presidente. Exacto. Entonces, eso está claro. Pero vamos, aquí lo interesante, fijaos que eso es una cosa que los españoles deberían reflexionar, ¿no? Deberíamos reflexionar. Los partidos políticos en España, todos, con independencia que sean de un color o de otro, tienen los mismos vicios estructurales. Fijaos en el caso de Errejón. El candidato a la Comunidad de Madrid, ni primarias ni porras, ya lo ha decidido Pablo Iglesias. Ya lo ha decidido Pablo Iglesias. Si Pablo Iglesias quisiera ser neutral, no propondría ningún candidato. Dejaría que se presentaran espontáneamente los que creen que lo pueden hacer bien, los militantes votarían, como dicen los inscritos y las inscritas, y a partir de aquí pues habría democracia interna. En el PP los candidatos los pone el presidente del partido y ya está. O sea, quien tiene la última palabra siempre es el presidente del partido. Yo he sido del comité electoral del Partido Popular. Tampoco lo esconde mucho, la verdad. No, nada. Claro, por eso. Yo siempre os he contado la anécdota. Sí, esto lo esconde. Os he contado la anécdota aquí a veces de que yo, 15 días antes de las elecciones europeas, recibía una llamada que me decía más de 4. Y yo, 3 semanas antes de que se cerrara la lista, ¿no? Y yo decía, pues gracias por la confianza, ¿no? Que es lo que se dice educadamente. Y ya está. O sea, y así funciona. ¿Quién te llamaba? ¿Rajoy? No. Unas veces el presidente y otras veces el secretario general. Bien, entonces, Iglesias hace lo mismo. O sea, el nuevo partido que viene a regenerar, no es regenerar nada, funciona. Y sobre todo con un agravante, que esto Errejón debía saberlo, porque las purgas. Bueno, que el muchacho ha estudiado ciencias políticas y supongo que conoce la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, que es una historia fascinante, por cierto. Bueno, pues el modelo que le está aplicando Pablo es el que aplicaba Lenin y después aplicó Stalin. Es decir, vamos a ver, aquí el que decide, el que manda, es el que es. Y cuando Pablo Iglesias le retire su apoyo, Errejón dejará de existir. Oye, entonces, ¿y cómo interpretáis lo de ni media tontería? Pues fíjate, es donde iba yo, ¿no? Eso se traduce... En 1900, ni media tontería, ¿eh? Esto en 1921 en la URSS, digo, Javier, digo que en este mismo de ni media tontería, en 1921 en la URSS quería decir o gulag o paredón. Lo que pasa es que, cuidado, el instinto de Pablo Iglesias es ese. Lo que pasa es que, claro, no puede fusilarlo, ni lo puede enviar a Siberia. Bueno, lo puede fusilar políticamente, ¿no? Puede fusilar políticamente. Entonces, digamos que sublima. Esto en lenguaje podemita, o sea, traducción. Pablo Iglesias dice, ni media tontería. Quiere decir, traducido al Román Paladino, quiere decir, aquí se hace lo que digo yo y punto. Y el que se salga no sale en la foto. Exactamente. No, porque eso además tiene una derivada, Gonzalo. Esto tiene una derivada, ¿no? En este asunto, porque Errejón lo que está proponiendo es lo mismo que está proponiendo, más sotoboche, pero es lo que está haciendo también Manuela Carmena como condición para presentarse. Es decir, a mí no me pongáis a toda esta morralla que me habéis puesto en esta legislatura, claro, porque es que es la ruina, ¿no? Claro, entonces dice, yo quiero formar mi propio equipo. También te diré una cosa. Yo quiero formar mi propio equipo, claro. Y Pablo Iglesias le dirá, mira, Manuela, ni media tontería. Aquí se hace lo que yo haga. Este es el método de funcionar de Podemos. Me parece conmovedor que el joven Errejón todavía crea que puede formar su propio equipo. Es decir, te diré más. Este chico dice que es el más listo de todos los de Podemos tal. Yo lo empiezo a dudar. Es más empollón, probablemente. Sí, más listo. Yo lo empiezo a dudar por una cosa. Porque eso que hace
solo le va a conducir a otro revolcón público. Eso, bueno, a ver, Julio y Rosa, venga, y Antonio Miguel, que está siguiendo con mucha atención este debate, sobre todo porque, claro, le puede ser un contrincante. Pero te reías solo de morralla, y es que lo defiendo, es morralla, auténtica morralla. Se han comportado como morralla y son morralla. No, no, claro. ¿Quién se ha reído, dices? Te reías tú, había no, risas. Yo escuchaba risas aquí en la mesa, igual no eran tuyas, perdona. Vale, bien. Escuchaba risas, pero es que es una auténtica morralla. Partiendo Julio Rosa y cierra Antonio Miguel. Partiendo de la base de que efectivamente quien pide una dimisión tiene que ir completamente prístino a pedirla y que en este caso Podemos no lo está y que por tanto Errejón no sería una persona capacitada para llevar este tipo de candidaturas, en esta pugna Errejón e Iglesias, ya no solo por las formas, sino por todo el contenido y por la estrategia que lleva detrás, no puedo evitar ponerme del lado de Errejón. Es que no puedo evitarlo. Quiero decir, aparte de que me dé cierta ternura, así como para abrazarlo, pobrecito, en esta cara de pena que ponía cuando estaba hablando, es que tiene razón, quiero decir, la persona que encabeza la lista es la persona que tiene que elegir cuál es el equipo que le va a llevar, cuál es el equipo que tiene que formar después en caso de que obtenga representación y el programa que quiere estructurar para esto. Y luego los votantes decidirán, oye, lo que yo he presentado, lo que yo represento, no solo de cara afuera, sino de cara a las ideas, ¿me apoyáis o no me apoyáis? Este engendro a lo Frankenstein que ahora se han sacado de la chistera, única y exclusivamente para tener el arrastre que saben que Errejón sí que puede conseguirles, pero poner por detrás toda una serie de cortafuegos para impedir todo ese movimiento, no tiene ningún tipo de sentido. Se lo va y esas formas, claro que se lo va a tragar, se lo va a tragar como y esas formas de ni media tontería, cuidado que llego yo, el macho alfa, a decir aquí qué es lo que tengo que hacer o no hacer y aquí todos a acatar, en un debate político, en cualquier tipo de formación, y concretamente esta que venía a erradicar a la vieja política y a las formas de la vieja política de la situación, están de más, pero sobradamente de más. Esas asambleas y todo esas decisiones. Ya nadie se acuerda de los círculos. Y mira que no estoy a favor del modelo de elección del Partido Popular, pero a este respecto me parece mucho más claro. O sea, yo decido, yo ordeno, yo mando, y al que no le guste, que no mire. No te vendo otro tipo de situaciones. Un socialista que envidia. Sí, la ventaja. Problemas de democracia interna no tienes ni uno, ni revoluciones. Oye, las primarias del PSOE están muy bien, pero cuando se hacen hay sangre. Rosa y Antonio Miguel, que todavía no los hemos escuchado en este momento. Alejo, vamos. El PP es que no se disimula. A ver, Alejo, Rosa y Antonio Miguel, venga. Estoy de acuerdo con esto que decís. Errejón tiene razón, no le va a salir bien la jugada, pero sí creo que ha cometido un error y en ese sentido, de alguna manera, entiendo el enfado de Pablo Iglesias. Y es que Podemos no está efectivamente ni para media tontería, porque en las encuestas va para abajo, en las encuestas que manejan tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, la posición de Podemos en las futuras autonómicas no es buena. Incluso ganando el Partido Socialista, unido a Podemos no tendría mayoría, necesitaría Ciudadanos, por lo tanto Podemos es un partido que está para cero tonterías. Yo me alegro de que hagan muchas porque así se hunde un poquito más y a mí me alegra que se hunda Podemos. Dejar a Errejón que hiciera todo lo que quisiera posiblemente sería una buena idea para esto. Poniendo a Errejón ya le han hecho la campaña al Partido Popular, porque la campaña del Partido Popular va a ser el de la beca, de la beca, de la beca. Es que ya nos podemos ir escribiendo ya las crónicas. Antonio Miguel, ¿temes a Íñigo Errejón como candidato de Podemos que le pueda hacer daño al Partido Socialista en esa magma de la izquierda? No, en absoluto, no hay temor. No hay temor, ¿no? Yo, como decía él, considero que Íñigo Errejón es una persona, independientemente de los sucesos que estáis describiendo, es decir, una persona preparada, que tiene unas ideas, que defiende políticamente, que se enfrenta a una persona con la que he debatido yo profusamente en La Sexta Televisión, y bien se tiene que acordar él, seguro que se acuerda, que es Pablo Iglesias. Y desde luego, si tengo que analizar la forma de gestionar un partido político que hace Pablo Iglesias, a mí me parece una forma absolutamente bonapartista, antidemocrática y poco dada a la participación de
de los militantes y los cuadros políticos. Entonces, sinceramente, yo no estoy aquí para defender a Íñigo Errejón, pero me parece defendible, ¿no? Me parece... Pero Carmona, ¿Su beca también? ¿Su beca también? No, he dicho que independientemente de los hechos que habéis narrado. Me has preguntado, claro, no, me has preguntado. Que los hechos son fundamentales, es claro, como si yo digo, bueno... No, independientemente, Carmona, tú has sido durísimo con Cifuentes estos días. Por unos hechos similares o quizá incluso, si me apuras, más leves casi que los de Errejón. Yo he puesto encima de la mesa... Independientemente de lo de Cristina Cifuentes, es una gran presidenta, que siga ahí. Hombre, independientemente, ¿cómo se puede independizar una cosa de la otra? Vamos a ver, la cuestión es la relación entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Esta es la cuestión que ponemos encima de la mesa. El otro día hemos debatido. Es decir, la cuestión es la relación que existe entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Y la tensión que hay en el seno de Podemos, que no es nueva, por cierto, porque se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Y a mí Podemos me parece un partido absolutamente plural, muy plural. Sí, no me mires con esa cara, querido Alejo, es plural. Pablo Iglesias proviene del PC. Ah, bueno, ya. Diverso, más que plural es diverso. No, plural, digo diverso, si lo quiero llamar. Pablo Iglesias proviene heterogéneo. Proviene del PC. Mi admirado Jorge Bestringe proviene de Alianza Popular. Pablo Echenique proviene de Ciudadanos. De Ciudadanos, fue militante de Ciudadanos. ¿Qué me estás contando? Son plurales. Son plurales. Qué barbaridad. ¿No sabía usted eso? No, eso no lo sabía. Pues eso, pluralidad. Tania, por ejemplo, también venía de Izquierda Unida. Yo soy socialista de toda la vida. Pero no estás en Podemos. No, desde los 14 años. Desde los 14 años. Desde los 14. Antes era de derechas. ¿Ah, sí? ¿Hasta los 14 fuiste de derechas? No, eso me ha dicho él. Gonzalo, si es que lo asombroso... No, venga, en este país, ¿qué es asombroso, Benjamín? Es que si no revientas, ¿no? Sí, me enveneno. O sea, me muerdo la lengua ahora y me enveneno. A ver, ¿qué? No, lo asombroso en este país es que haya políticos como Errejón que puedan sobrevivir a esos escándalos y el propio Pablo Iglesias. Es que vamos a ver, pongamos las cosas también en su contexto. Que pagaba en negro, ¿no? Claro, no, y que decía que disfrutaba, que se emocionaba viendo a unos manifestantes pegarle una paliza a la policía. Sí. Entre otra serie de barbaridades que si dice eso Carmona esta noche queda inhabilitado políticamente para el resto de los días, como sería lógico y normal. ¿No? Si dices que te emocionas al ver a un manifestante pegándole una paliza a un policía. Por favor, vamos, claro. por supuesto. No, eso lo ha dicho Pablo Iglesias con total impunidad. Y sigue ejerciendo la política en este país. De los tertulianos del Gato dijo... Por supuesto. Claro, no hay la misma vara de medir. No hay la misma vara de medir. Los tertulianos del Gato dijo que había que aplicarnos la justicia proletaria, ¿no te acuerdas? Sí, y la cacería de fachas, claro. Ha hecho una serie de barbaridades que inhabilitarían a cualquier político del PP, del PSOE para seguir en sus puestos y seguir aspirando a cualquier cosa en este país. Ellos tienen licencia o patente de corso. O sea, pueden hacer lo que les da la gana y se lo permiten. Yo no entiendo, de verdad. No lo entiendo. Ten cuidado. Vamos a seguir muy de cerca este asunto. Veremos si al final Errejón es candidato. Veremos si al final le cambian las reglas del juego y es una cara con el equipo, con el programa y con las personas de Pablo Iglesias. Al final sería un títere. Estaremos muy atentos. Otro asunto que me gustaría tratar hoy es un vídeo que está siendo muy viral en las redes sociales. Entre otras cosas, lo lleva esta mañana La Gaceta en su portada. Es un sketch en la televisión pública catalana, en el programa de Toni Soler, su productora, bajo el paraguas de la sátira, del humor, del buen rollo, que es de lo que supuestamente va este programa. A mi juicio han hecho una cosa que realmente es inadmisible, porque han humillado de la peor manera al Cuerpo Nacional de Policía. Van a ver porque las insinuaciones y las insidias que hay en este sketch, comparando casi con, evidentemente, bueno, con el franquismo, con el nazismo, como que solo están para dar palos. Vean ustedes, es que no me salen casi las palabras porque desde luego yo cuando lo vi incluso me entró mal cuerpo porque en el humor no todo vale. Y esto en la televisión pública que el gobierno no ha querido controlar. Vean. Jo, la bòfia! Porteu un ordre judicial? Ràpid! Estos seguro que traman algo. ¡Hay que intervenir ya! ¿Algún voluntario para derribar la puerta? Peláez, a por ellos. Vamos. Otra. ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Viva España! ¡Viva!
Nos habían dicho que esto era un CDR. Sin faltar, ¿eh? Si esto fuera un CDR ya lo habríamos quemado. Aficionados, ¿quién coño quiere quemar un contenedor pudiendo quemar una sede? ¿Y esto? CDR. Contra la democracia en la República. Vale. Disculpen las molestias, ¿eh? Pensábamos que eran unos radicales y solo son unos patriotas. Chicos, vámonos. Aquí no hay nada que romper. Venga, rapidito. Hasta luego. Disculpen, Hasta luego. Adiós, señores. Adiós. Un momento. Estáis, va con acento. Estáis. Si hay que escribir, se escribe sin falta. Con Dios. Con Dios. Adiós, señores. Adiós. Adiós. Adiós, señores. Bueno, yo no sé si lo habéis visto, si os ha hecho gracia, si no os ha hecho gracia y qué os parece, porque desde luego brazos en alto, evidentemente la esvástica, carteles de pegar, apalear a los independentistas, meterles en la cárcel, CDR contra la democracia, no hay nada que romper, con lo cual nos vamos. Rosa. La foto de Franco. La foto de Franco, efectivamente. A mí el vídeo lo veíamos esta mañana en la redacción, me indigna por una cuestión primero de cariño que tengo al Cuerpo Nacional de Policía, porque están siendo sometidos a una constante vejación, insultos por parte del sector independentista, que por cierto tiene un sentido del humor bastante cortito de miras, pero el vídeo es indignante. Lo más indignante todavía es que esto se haga, como decías antes, Gonzalo, en una televisión pública, en una televisión que tiene de presupuesto 240 millones de euros al año. Por comparar y que nos hagamos una idea, la Casa Real, el presupuesto de la Casa Real, que tanto critica son 8 millones de euros al año. TV3 tiene 240 millones de euros. Bueno, TV3, la radio, en general, la Radio Televisión Autonómica Catalana. Radio Televisión Española, que es de toda España, tiene 100 millones más. Para que nos hagamos una idea de la proporción de los 2.500 empleados que tiene todo este entramado, que se dedica a, pues esto, a sembrar el odio, a ridiculizar a alguien que, de verdad, a mí me gustaría que los independentistas que ven esto reflexionaran sobre que los agentes de la Policía Nacional están dispuestos a perder su vida por protegerla de ellos, claro. La de esta gente que les está insultando. Entonces es indignante, y lo indignante es que quien ahora podía evitarlo, que es el gobierno de Mariano Rajoy, no lo haya hecho. ¿Qué creéis que ha pretendido TV3, la productora, con este vídeo? Desde luego, dar una imagen de que la policía no son servidores públicos, como dice Rosa, sino que lo que quieren es ir contra los separatistas, ¿no? Es que, obviamente, si no lo entiendo, es enfrentar, es odio, ¿no? Obviamente, es decir, aquí hay otra vez la batalla del relato que solo da una parte, la batalla de seguir menoscabando la imagen del Estado, en este caso atacando al Cuerpo Nacional de Policía. Lo que pasa es que si bien a mí esto me produce directamente asco, o sea, es desprecio absoluto, lo que tendríamos que plantearnos, y lo que ellos mismos tenían que plantearnos, es qué les parecería a ellos si esto fuera al revés. Es decir, si esto fuera un comité de personas directamente como las que aparecen vestidas al final, que son los Mossos los que golpean la puerta, y ellos se enteran de que son los Mossos y entonces lo convierten en un CDR para que entren y les digan que son unos patriotas. Obviamente estaríamos viendo reclamaciones para quitar ese vídeo porque fomenta el odio, porque tal, estarían diciendo que esto no es libertad de expresión, que esto lo que pretende es profundizar en el ataque y tal. Aquí hay dos discursos, es decir, es un discurso de lo que para ellos les parece completamente tolerable, que es despreciar absolutamente a los demás y eres un facha, y la policía además le parece muy bien que hayan neonazis
y que hayan personas de extrema derecha que quieren apalear y quemar y encerrar y quemar contenedores y atacar cosas y tal, eso para ellos la policía protege ese tipo de personas y les ataca a ellos, pobrecitos, que lo único que quieren es votar, ¿no? Esa es la historia en la que ellos siguen con la excusa del humor, que esto trasciende el humor negro para ser humor directamente asqueroso, y directamente van a profundizar ese relato que por la otra parte en ningún momento se combate. Que cuando tuvimos la oportunidad de poder acabar con este tipo de actuaciones que van en contra de la convivencia y que van en contra de un Estado democrático y de la defensa de sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, me refiero a nivel global, a nivel de Estado, cuando pudimos hacerlo no se hizo. Hay cosas nos tembló la mano. Hay cosas que son incomprensibles. Porque... Yo creo que lo que buscan es que hablemos de ello. Y darle pábulo a multiplicar, que yo no dudo que tengamos que hablar del tema, pero... Pero un momento, esto es prime time, Antonio Miguel, lo digo porque que sí que es verdad que aquí editorialmente se podía haber elegido esta mañana, por ejemplo, Rosa no haberlo publicado en la Gaceta, yo esta noche no darlo en el Gato, tal. No, eso no. Pero es que es prime... No, lo digo no, porque me parece un debate incluso... La emisión que se hizo es pleno prime time, TV3, la televisión pública, que lo ven los separatistas, los... No, pero ¿no consideráis que es una provocación que nos hacen? Digo nos porque todos defendemos la Constitución, los aquí presentes defendemos la Constitución. Vamos a ver, no, de eso nada, vamos a ver. Esto forma parte de la estrategia de fomento del odio y de la creación de un clima de opinión totalmente hostil a la unidad nacional, y esto lo llevan haciendo desde hace muchos años. Lo que es incomprensible es que esto lo estemos pagando los contribuyentes españoles. Eso es lo que es incomprensible. Yo he dicho muchas veces que somos el único país del mundo con un Estado que financia el golpe que le dan. O sea, eso no se ha visto nunca en la historia de los golpes de Estado. Claro. Nunca. O sea, normalmente el golpe de Estado lo financia el que lo da, o una potencia extranjera que quiere fastidiarte. Pero que tú mismo te financies el golpe que te dan, eso solo forma parte de la diferencia española. Y Mariano Rajoy, o sea, que se vaya todos los días a dormir plácidamente después de leer las últimas novedades de la prensa deportiva, todos los días, sin haber actuado en la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que es el principal instrumento de adoctrinamiento y movilización social del separatismo, mejor dicho, del golpismo, yo no entiendo cómo se puede ir a dormir, cómo la conciencia no le remuerde. Porque, vamos a ver, de la misma forma que se cesó al gobierno, se disolvió el Parlamento, y se disolvió el Diplocat y algunas otras cosas, de manera automática se tenía que haber sustituido al director de la Corporación Catalana, al director de informativos de TV3, al de Cataluña Radio. Como sabes, eso estaba en Un momento, Benjamín. Falta todavía Benjamín, Julio, para hablar. Pero antes, Beatriz, si es que me pide paso Beatriz Fajardo. Perdóname, Alejo, por el Trading Day que se va a celebrar el sábado. Beatriz, se aproxima este evento, francamente interesante. Venga, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. El próximo sábado, 14 de abril, se celebra en Madrid el XTB Trading Day, uno de los mayores eventos de formación financiera en nuestro país. Podremos asistir a 7 ponentes de la talla de Juan Ramón Rayo, Pablo Gil, Gonzalo Lardíez de AIG Banca Privada o Beltrán Parajes y Carlos Romero de Azvalor, entre muchos otros. Esta jornada de ponencias es gratuita y se dirige a todos los interesados en los mercados, la bolsa y el trading. El público asistente podrá conocer de primera mano la situación actual de las principales bolsas, así como interesantes ideas de inversión. Si quieres asistir de forma gratuita, solo tienes que entrar en la web de xtb.es y apuntarte al XTB Trading Day. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Esto sí que va a ser duro y no todas esas carreras a las que me enfrento cada día. Este viernes a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con Chema Martínez.
Bueno, mañana la programación, insisto, es muy interesante del fin de semana. Mañana a 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con Chema Martínez. A lo mejor no la han reconocido, pero era un fantástico corredor. O bueno, ya está retirado, pero español que corría medias distancias, llega a correr algún maratón. Lo que pasa es que iba con la cabeza rapada y ahora tiene esa melena que ya quisieran algunos. Pues Chema Martínez, muy interesante, una vida de superación. Y esa barba, efectivamente, que la está defendiendo aquí Julio, como elemento de ornamentación, efectivamente. Bueno, y el sábado también, no se lo pierdan, especial informativo. Vamos a ver un pequeño extracto de qué es lo que van a ver el próximo sábado y enseguida seguimos aquí con el debate de qué es el humor, la sátira, dónde están los límites a raíz de este spot de Polonia. Vean lo del sábado. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Queda un minuto para medianoche, recta final del programa. Benjamín, hablábamos de este spot, veíamos en prime time emitido la semana pasada en TV3, que no está intervenida por el gobierno, que se ha negado a ningún tipo de control y que siguen emitiendo este tipo de contenidos de incitación al odio contra unos servidores públicos que velan por la seguridad de todos los españoles, incluida la de los separatistas. Pues hombre, si lo que pretenden es fomentar el odio a España, yo creo que se han pasado de la raya. Es decir, es tan histriónico el spot que yo creo que al final hay que tomárselo a chanza, sinceramente. Sí, pero... O sea, es ofensivo, obviamente que es ofensivo, por supuesto que es ofensivo, pero creo que en este caso se han pasado de la raya, ¿no? Es tan ridículo, lo llevan tan a un extremo tan sumamente exagerado que, bueno, a mí casi que me hace hasta reír. El problema, yo coincido con vosotros, es que al final esto lo estamos pagando todos, con dinero público. Si esto lo hace una televisión privada, bueno, pues te puede gustar más o menos, bueno, es discutible hasta dónde llega la libertad de expresión, bueno, sería un debate interesante, pero no dejaría de ser eso. Es que aquí es algo más, ¿no? Y el problema es por qué esto se puede producir. Y es que antes lo apuntaba Alejo, ¿no? Bueno, ¿por qué esto no figuró en el artículo 135, en las medidas del artículo 135? Sí figuró. 155, perdón. 155 menos 20. Sí figuró en las medidas del artículo 155, claro, pues que figuró, propuso pero el gobierno. ¿Se firmó o no? No, punto, ya está. Escucha, no, pero es que hay que ¿Por es interesante. quién no se firmó? Claro, es interesante, vamos a ver. A lo mejor Carmona, que decía que no tenía más que decir de este tema, a lo mejor ahora nos puede ilustrar. No, porque estamos fuera de tiempo, o sea, que ya telegráfico, por favor. Telegráfico, esto se aprueba, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy mantuvieron una reunión hasta largas horas de la noche, acuérdate, en la que se pactó los términos del artículo 155. Al día siguiente en el Senado el PSOE presenta unas enmiendas por escrito que distribuyen incluso a los medios de comunicación. Una de las enmiendas era quitar a los medios de comunicación. TV3. Por un complejo de esos de la izquierda, de que no, ¿cómo se va a tocar un medio de comunicación, la libertad de expresión, etcétera, etcétera? Bueno, un error absolutamente garrafal. Y claro, hay quien dice, no, bueno, Rajoy tenía mayoría absoluta. Hombre, sí, pero yo creo que en ese momento había que, frente al independentismo, primaba, diríamos, la unidad, creo yo, de todas las fuerzas políticas, a la acción como unitaria del gobierno, que hubiera sido criticadísima. Como consecuencia de ello, Benjamín, tenemos este tipo de ejemplos. Bueno, claro, que no tenemos tiempo para más, que nos tenemos que ir, que ya pasa 2 minutos de la medianoche. Qué suerte. Benjamín López. Muchas gracias. Gracias por haber estado esta noche. Rosa Cuervas, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches. Buenas noches, Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches. Buenas noches, don Antonio Miguel. Buenas noches a todos. Gracias a los 5 y a ustedes por su confianza. Mañana, 6 mujeres sin piedad. El sábado especial informativo y el domingo no se pierdan tampoco. Ellos si pudieran. Programa de debate, reflexión, entrevista, de charla. Hasta el lunes. Adiós.